1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A ver. No creo que YouTube notifique porque ha notificado ya mis 3 videos y entonces las normas de YouTube es que notifica 3 videos. Pero bueno, vamos a ver si se conectan. Para todos aquellos que me siguen saben que los superchats son los días jueves, viernes y sábado a partir de las 10:30 de la noche, hora de España. Cuando estoy en Perú, se los digo, ¿vale? Es esto. Vamos a ver, chicos. Se están conectando. Maga, ¿cómo estás? Hoy vas a facturar mucho. Dios te oiga, Maga. Dios te oiga, corazón, porque necesito dinero. Necesito dinero. Por Dios, ¿cómo suena mi móvil? Hoy me sale Brad Pitt igualito a mí. He entrado a lo que es a TikTok y me sale Brad Pitt, cariño, igualito a mí. A ver, vamos a ver. Déjenlo tranquilo a Brad Pitt, sinceramente, déjenlo tranquilo. Vamos a ver, tú. Ya saben que yo entro mayormente en lo que es a TikTok para ganar gente, ¿vale? Para que sigan lo que es mi canal en YouTube. Vamos a ver, Griselda Hernández, bendiciones. Bella Flor, bendiciones, cariño. No he estado durmiendo bien. He tenido lo que es una semana un poco estresado, chicos. Pero bueno, aquí estamos dando la talla. Aquí estamos dando la talla, ¿vale? Que se conecten, que se conecten, que se conecten. Vamos a ver, está abierto lo que es el super chat. Vanessa Luna, bendiciones, cariño. Vamos a ver, corazón. Que se sigan conectando. Está abierto lo que es el super chat. Está abierto lo que es el super chat. Vamos a ver, chicos. Se ha unido. Ara, bendiciones de TikTok. A ver, mis youtubers, cariño, de verdad están durmiendo. Velas negras lo voy a poner a todo YouTube. Velas negras lo voy a poner. Vamos a ver si se conecta. Voy a sacar toda mi ira que llevo dentro, porque he llevado lo que es una semana muy tensa una semana. Me voy a desquitar con ustedes. Así que ni me pregunten de su ex, ni me pregunten de su ex, porque voy a soltar veneno. Todo el veneno que vea voy a soltar, todo. Ni me pregunten de su ex, porque voy a soltar todo el veneno que tengo. Richie, quiero saber si Pepe Lucho me ama, si Pepe Lucho me piensa. No me provoquen, no me provoquen. Vamos a ver. Buenas noches, Caridad. ¿Cómo estás, cariño? Bendiciones. Griselda Hernández, cariño. Vamos a ver, chicos, que se conecten tanto lo que es en TikTok como en YouTube. Vamos a ver, que se conecten. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está abierto lo que es el super chat. Está abierto lo que es. Dice, empieza a medir, no saques la chancla. Ya, cariño, pero estoy tentado. Hoy estoy venenoso, sinceramente. Yo soy muy sincero, pero hoy estoy muy venenoso. Hoy estoy muy venenoso, cariño. Así que no me pregunten por su ex, porque voy a soltar mi veneno. A ver. Betty Bar, bendiciones, cariño. Yo sé que no hablas de salud. Ya fui al doctor, puras malas noticias. Alguien me ha hecho magia. Vale. Corazoncito y me gusta. Para tan mala salud, en menos de un año, cada año me reviso y estaba bien. Vale. Cariño. No todo tiene que ser brujería, mi querida Betty Bart, pero yo entiendo tu inquietud, ¿vale? Yo entiendo que estás nerviosa, es normal. A mí también me pasa esto. Muchas veces es por el estrés, muchas veces es por las energías, pero no directamente que sea brujería, cariño, o que tienes que hacerte lo que es una limpia. O también cuando nosotros estamos pensando constantemente a que nos vamos a enfermar, al final terminamos enfermándonos. Entonces, es importante saber diferenciar y es importante saber vibrar, mi querida Betty Bart.
pero yo te entiendo que estés nerviosa. Vamos a ver qué me dicen. Una carta guía, carta consejo. Yo te entiendo, ¿vale, cariño? Betty Bar, gracias por tu apoyo, corazón. $10. Muchísimas gracias. Aprendan TikTokeros. Vamos a ver. Betty Bar del signo Géminis. Que Dios y el universo me ayude, por favor. Una carta guía, una carta consejo. ¿Por qué Betty Bar del signo Géminis en tan poco tiempo se enferma constantemente? La carta del emperador, cariño. La carta del emperador es una carta de conflicto, una carta de lucha, una carta que está prácticamente afectándote. Hay algo que tienes que perdonar, hay algo que tienes que soltar, mi querida Betty Bar. Cuando uno está vibrando mal, cuando uno está de repente con un resentimiento, con una tristeza, cariño, simplemente esa energía nos contamina, nos afecta a nuestro estado anímico y a la salud. Cariño, mira, te pongo como ejemplo mi querida Betty Bart. Ustedes saben lo que me siguen, que yo tengo un problema lo que es en la nariz interno. Y llevo unos días en la cual tengo mucho estrés, ¿vale? Por problemas legales. No es que me voy a ir preso, no, por problemas legales. Entonces, cariño, ayer la nariz se me tapó totalmente que no podía ni respirar, me ahogaba. Entonces, es una mezcla de estrés y encima que tengo el problema, se complica todo. Con esto que te quiero decir, mi querida Betty Bart, tienes que mantener lo que es tu tranquilidad, tu paz, porque esta carta del emperador es una carta de conflicto, Betty Bart. Una carta de conflicto. Hay algo que no te liberas. Hay algo que tienes dentro y no lo hagas por ellos. Hazlo por ti, cariño. Si tú me dices, Richard, tengo un resentimiento, yo qué sé, con mi ex, tengo un resentimiento con mis hijos, con mi familia. ¿Tú crees que esto me está afectando? Claro, cariño, que te está afectando. Tienes que liberarte. Suelta, mi querida Betty Bar, cariño, porque es una carta de conflicto. El emperador también te dice, tienes que ver los colores de la vida. Tienes que vivir más, me dice. Mira, yo me siento bien con todos, ¿vale? El otro punto también, tienes que ver los colores de la vida. Mi madre es del signo Géminis como tú, cariño. Pero mi madre es una persona que es, ¿cómo te puedo decir? Obsesiva con el trabajo, demasiado con el trabajo. No desconecta, cariño. Y entonces es una persona que siempre se está enfermando y ella dice, ¿por qué si yo tengo una vida correcta ante los ojos de Dios, no me voy de fiesta, no tomo, no fumo, trato de ser correcta? ¿Por qué me enfermo? Porque, cariño, el universo está gritando que tiene que vivir más. Tienes que vivir más, cariño. Si tú me dices, mi querida Betty Bar, no tengo problemas con nadie. El universo te está gritando que tienes que vivir más. Cuando uno está enfermito, mi querida Betty Bar, mucha gente lo que hace, toma sol, se recarga de buena energía. Cuando yo tuve lo que es el COVID, yo me subí en el techo a tomar sol, a pesar que hacía frío, cariño. Entonces, tienes que vivir más. Mucho dolor de cabeza, diarreas y ronchas. Es estrés, cariño. Estás teniendo un cúmulo de estrés. Tienes que vivir más, porque el emperador dice, tienes que vivir más. Betty Bar, tu cuerpo está gritando que desconectes. No es brujería, porque sale el emperador. Es una lucha interna que tienes, un conflicto interno que tienes, porque sale el emperador y el emperador dice, cariño, tienes que vivir más. Te está diciendo, corazón, ¿vale? Disfruta de la vida, mi querida Betty Bar. Te voy a sacar lo que es una carta de las manifestaciones, cariño, Betty Bar. Mi querida Betty Bar, cariño, vamos a ver, gracias por tu apoyo. Son $10. ¡Ay, por Dios, un coral en tus manos! Gracias, mi querida Caridad. Ahora te respondo, corazón. Al final yo no cobro lo que es en TikTok, pero me gusta donar a las personas que tienen talento,
a los lugares donde hay necesidad, también lo hago, ¿vale? Es esto. Gracias por su apoyo, chicos. Ahora te apunto, mi querida Caridad. A ver, si me dan un león, lo cobro, ¿vale? Es esto. Dice, escucha, mi querida Betty Bar. ¿Quién eres realmente? Tú tienes que repetir esto siempre, cariño. Estoy completo, soy perfecto, soy fuerte, soy poderoso, soy afectuoso, soy armonioso, soy feliz, cariño. Siempre tienes que estar repitiendo de que tú eres una persona especial para que tu mundo cambie. A lo mejor tienes el autoestima un poco bajo, cariño, o hay algo que te ha pasado, o simplemente las energías te recuerdan que tienes que estar confirmando y afirmando constantemente de que tú vas a llegar lejos. Vas a sanar, cariño, pero aplica lo que te estoy diciendo. Te quiero. Hasta la vida y sé feliz. Yo siento que es estrés lo que tienes tú. Vamos a ver, corazones. Mi querida Caridad, tu pregunta y tu signo. Me ha enviado lo que es un coral. Gracias, cariño. ¿Cuánto vale un coral? A ver, Richard. Voy a ver, cariño. A ver, regalos. A ver, ¿cuánto vale un coral? A ver, estoy buscando. No lo veo. Ay, gracias, cariño. 500 puntos. Muchísimas gracias, Caridad. Ponme tu pregunta y tu signo, cariño. ¿Vale? Caridad. Está abierto lo que es el super chat. Chicos y chicas de YouTube, bendiciones a todos los youtubers que se están conectando. Vamos a ver, chicos. Bendiciones, Nelson González. Yo solo busco un saludo tuyo, mi querido Richard. Soy argentino. Bendiciones, Nelson González, cariño. Desde Barcelona. Qué humilde, me encanta, cariño. Hasta me enamoré, ya me enamoré. Qué humilde, Nelson González, cariño. Gracias, corazón. Yo solamente busco un saludo. Gracias, Nelson, cariño. Vamos a ver, voy a esperar su pregunta de caridad. Sigo respondiendo youtubers. Gracias por su apoyo, mis youtubers. Hola, quisiera saber si un ex me hizo algún tipo de trabajo. Ambos somos escorpios. Ay, por Dios. Qué miedo, cariño. ¿Qué hacen dos escorpios juntos? Dos agujas juntos. Si los dos son vengativos, cariño. A ver, venenosos. Pili pregunta, ¿su ex ha hecho algo en su contra? No, no, cariño. Sale la torre, pero es cierto que esta persona, en cuestión de energía, no ha hecho nada, ¿vale? Pero esta persona, cariño, se ve que vosotros no han terminado bien, porque sale la torre, mucho conflicto. La emperatriz, la carta del ermitaño. Me dicen que está en contacto con su ex o con una persona del pasado, ¿vale? Pero no te ha hecho brujería. La carta del diablo, la luna, la carta del papa. No, no te ha hecho daño, pero sí está en contacto con alguien del pasado, cariño. O a lo mejor de repente esta persona te dejó porque volvió con su ex. Puede ser el caso. Bendiciones, cariño. Betty Bart, ¿qué sintió mi comadre de Tauro cuando fuimos a visitarla? Soy Géminis. A ver, Betty Bart. Ahora te respondo, mi querida Caridad. Vamos a ver. Es del 22-5, Caridad. Tu signo entonces Géminis. Estás entre Géminis. Confírmamelo, Caridad. Confirma tu signo, por favor. Mi querida Betty Bart, ¿qué sintió su comadre, la Lupe, del signo Tauro, cuando lo visitó? Géminis, muy bien. ¿Qué sintió su comadre del signo Tauro cuando Caridad lo visitó? Perdón, cuando Betty Bart, perdón. ¿Qué sintió su comadre la Lupe del signo Tauro cuando Betty Bart lo visitó? La carta de estrella, cariño. ¿Se sintió bien? Es una carta buena, una carta de entusiasmo. ¿Se sintió bien, cariño? Se impresionó, pero lo gustó.
La carta de la emperatriz, cariño, deseaba verlos. La carta del ermitaño, la carta de la templanza, se ha sentido bien. Inclusive, cariño, lo ha ayudado bastante a encontrarse con ustedes. La carta del emperador quiere volverte a ver otra vez. La carta del papa. Su energía es buena. Esta persona, cariño, quiere que tú lo visites otra vez. Su energía es buena. No ha sido malo. Está esperando, corazón, que otra vez aparezcas. Dice, siento que pasamos un rato ameno. Sí, lo han pasado bien, cariño. Y le gustaría que volvieran a encontrarse otra vez. Ha sido bueno el encuentro, corazón. No ha sido malo, ha sido bueno. Vamos a ver una carta guía de Tauro, hacia ti, de Tauro. Vamos a ver, cariño. Gracias por tu apoyo, cariño, mi querida Betty. La carta del Caballero de Tierra, organizado, responsable, solidario. Tú eres una persona muy importante en su vida, cariño. Eres una persona muy importante en su vida, corazón. Es la energía de Tauro. Bendiciones, cariño. Solo por los chismes de la gente, por eso pregunto. No, cariño, todo va muy bien. Tú eres una persona muy importante en su vida. Voy a responder a mi querida Caridad, del signo Géminis. TikTok dice, Richard, me llamo Itaizat. Quisiera saber qué pasó realmente con mi relación. 25 años. Itaiza, ¿qué ha pasado realmente con su relación? El colgado, cariño, no se entendían, muchos problemas. Posiblemente la persona con la cual tú estabas lidiando quería tener lo que es control de tu vida. Una persona muy posesiva, cariño. Una persona muy controladora, muy controlador. La sacerdotisa, la familia, cariño. Una persona que si la familia dice, tírate del segundo piso, se tira. La carta del carro, cariño. La carta de los enamorados, tu signo. La distancia también. La torre y la carta de loco. Si tú me dices, mi querida Caridad, ¿será que nosotros vamos a tener una oportunidad? No, por el momento no, cariño. Ha influido mucho la familia. Ha influido mucho, cariño, también, que es una persona muy posesiva, muy celoso también. O celosa. No sé si es hombre o mujer. En cuestión de energía no clasifica género, ¿vale? Pero la familia, cariño. La familia tiene el control de tu relación o de tu ex pareja. Eso es lo que ha pasado, ¿vale? Por el momento no veo lo que es una reconciliación entre ustedes. Si tú tienes problemas, si tú me dices, Richard, estamos juntos, ejemplo, estamos juntos, ¿tú crees que esta situación se resuelva? No, por el momento no. Si están separados, cariño, por el momento no vuelven. Pero la familia influye mucho. Es una persona muy controladora. Es lo que me dice, ¿vale? Me sale la carta de los enamorados en el presente. Cuando una carta de comunicación sale lo que es en el presente, me dan a entender que algún tipo de contacto hay entre ustedes. Entonces me entra la duda si están separados o no. Me entra la duda. Pero cierras con la carta de la torre y la carta de loco, cariño. A ver, mi querida Caridad, ¿tú tienes contacto con tu pareja o expareja? Porque salen los enamorados. A ver, cariño, Caridad, ¿tú tienes contacto con esta persona? Sea hombre, sea mujer. Porque salen los enamorados. Por eso tengo mis dudas, ¿vale? A ver, Caridad. Si no tienes contacto, cariño, la reconciliación todavía no llega. Nos hemos separado y no, contacto cero, solo por los hijos. Vale, contacto entonces por los hijos. La unión todavía no llega, cariño, ¿vale? La familia influye mucho. Entonces, es por los hijos, porque salen los enamorados. La comunicación, cariño. Es una persona, corazón, muy controlador, muy controladora. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Bendiciones, cariño. José TM. Richard, soy Carmen del signo Cáncer. Quiero saber si Brandon de Aries es verdad que me ama como él dice. A ver, cariño, por Dios. Mi querida Carmen del signo Cáncer, gracias por tu apoyo, cariño, $5.
Mi querida Carmen del signo Cáncer pregunta, José TM, ¿los sentimientos de Brandon son reales? ¿Los sentimientos de Brandon son reales? Del signo Aries, Carmen del signo Cáncer. Sí, sale Aries, mira. En cuestión de respuesta, cariño, sí, son reales. Sale su signo aquí, el signo de Aries. Entonces sus sentimientos sí son reales, cariño. Son reales, ¿vale? No dudes de tu hombre, cariño. No dudes de tu hombre, corazón. Son reales. Faustina dice, hola Richard, ¿cómo estás? Soy Sagitario. Quiero saber cómo está mi energía y el amor. A ver, carta guía, carta consejo. Mi querida Faustina Mesías, del signo Sagitario. ¿Cómo está su energía en este mes? Sagitario pregunta, ¿cómo está su energía en este mes? Vamos a ver, cariño. Faustina del signo de Sagitario. ¿Cómo está su energía en este mes? La carta de los enamorados, cariño. Es un mes de comunicación, de contacto, de creatividad. Es un mes bueno para ti. Entonces, predomina, cariño, la comunicación y el contacto, y sobre todo, si tú de repente quieres hacer algo por tu propia cuenta, es un mes propicio, porque está la creatividad. En el amor, Faustina, del signo Sagitario, en el amor. Faustina, del signo de Sagitario, en el amor. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? La carta del carro, cariño. O estás lidiando con una persona del signo Cáncer, o estás esperando, corazón, que una persona te rescate o tengas contacto con esta persona. Porque sale, cariño, la carta del carro. Mi querida, mi querida Faustina, corazón. Hay una persona que estás esperando o de repente extrañas a una persona que está en la distancia, me están diciendo, cariño, ¿vale? Sobre todo también tienes que hacer caso de tu intuición. La emperatriz, la carta del mago, el colgado, la luna, la carta de la torre, cariño. Cuidado con los cambios, mi querida Faustina. Cuidado con los problemas relacionados con el amor. Bendiciones. Vamos a continuar. Dice, acá, TikTokeros, a partir de 100 puntos respondo. Puede ser lo que es confetis, unas gafas, unas gorras, a partir de 100 puntos. Gratis es al final del super chat. Dice, acá, Richard, ¿cómo estás? Soy Géminis. Estoy bien, cariño. Gracias por preguntar. Voy de vacaciones este mes. ¿Cómo irá? Muchas gracias. Vamos a ver, cariño. Mi querida Aka, del signo Géminis. En este mes se va de vacaciones. Me pregunta cómo le va a ir. Aka del signo Géminis. En este mes se va de vacaciones. Me pregunta cómo le va a ir acá del signo Géminis. ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Vamos a ver un momento. La carta de la torre, cariño. Ten cuidado con problemas, porque la torre es presión. O de repente te vas a sentir presionada. Alguien te exige para que vayas de vacaciones. O tú no quieres ir. La carta de la fuerza, la carta de la rueda, la carta del ermitaño, la luna y la carta de la emperatriz. Me dicen, en esas vacaciones, cariño, es importante para que tú pongas todo en orden en tu vida y tome lo que es una decisión, corazón. Sale lo que es el ermitaño en el presente, cariño. Esas vacaciones te vas a encontrar con alguien, corazón, o simplemente me dice Richard, quiero tomar estas vacaciones para tener mis ideas claras y poder tomar lo que es una decisión. Cierras con la carta de la emperatriz. Es una carta, cariño, de logro. Es una carta de satisfacción. Entonces las cartas dicen, a pesar que puede haber mucha presión en tu vida, o de repente tú me dices, Richard, el trabajo me preocupa, me dicen que tomes la decisión de hacer ese viaje, porque te va a servir mucho para que tú tomes decisiones en un futuro, cariño. Es una manera de desconectar. Entonces,
haz ese viaje, cariño. Cierras con la emperatriz, ¿vale? Es bueno que tú hagas ese viaje, corazón. Te va a ir bien, ¿vale? Te va a ir bien. Vamos a continuar. Carmen López, cariño, tu pregunta y tu signo. Gracias por la donación. Aquí está. Dice, mi jefa me despidió injustamente. ¿Y qué más está haciendo contra mí? Soy Géminis. Cariño, mi querida Carmen López, no estamos en la época, cariño, en la cual la esclavitud predominaba, en la cual el más fuerte ganaba. Cariño, las cosas han cambiado para nuestro bien. Si tu jefa te ha despedido injustamente, demanda, cariño. No tengas ningún tipo de consideración, porque para ellos nosotros solamente somos un número más. Si te ha despedido injustamente, demanda, cariño, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿qué más va a hacer esta persona en tu contra? Mi querida Carmen López, tu jefa, ella es Géminis. ¿O qué consejo te dan? Vamos a ver, cariño, ¿qué consejo te dan, mi querida Carmen? ¿Qué consejo te dan? Géminis. A ver. Me sale la carta de la muerte, cariño. Me dicen, como consejo, no te compliques tanto la vida, mi querida Carmen López. Cierra ese capítulo ya y búscate un trabajo nuevo. Porque la carta de la muerte, cariño, es una carta de renacimiento. El final de algo para empezar otra vez desde cero. Entonces, corazón, te recomiendo, cariño, que te busques otro trabajo. Ya no te comas la cabeza, me dicen. No estés perdiendo energía con esa persona. No te comas la cabeza, cariño. Te aconsejan eso. Vamos a ver si esa persona, corazón, intenta hacer cosas más negativas. Vamos a ver. TikTokeros a partir de 100 puntos. Gafas, mina de oro, confeti. Vamos a ver si esa persona, cariño, va a intentar hacer cosas más negativas. ¿Sí o no? La carta del ermitaño. No, cariño. No. No va a ser nada más. Te recomiendo, corazón. Olvídate. Bendiciones, Enrique Zambra, cariño. Gracias, Carolina García, cariño. $20. Muchísimas gracias. Dice, buenas noches, cariño. Me gustaría saber si los sentimientos de mi persona especial hacia mí han cambiado. Yo Libra, él es Libra. Vamos a ver, cariño. Mi querida Carolina García, mi querida Carolina García del signo Libra, me pregunta, ¿los sentimientos de su hombre han cambiado? ¿Sí o no? Mi querida Carolina García, del signo Libra, ¿los sentimientos de su hombre han cambiado? ¿Sí o no? Vamos a ver, cariño. Sale la carta de la templanza, cariño. En cuestión de respuesta me dice que sí ha cambiado, pero no para mal. Porque la carta de la templanza, cariño, es una carta de paz, de armonía. Me están diciendo, corazón, que ha cambiado para bien, no para mal. No veo maldad aquí. No veo que a lo mejor tú digas, Richard, ¿será que ella no me ama? No, porque sale la carta de la templanza, cariño. Es una carta buena, me dicen. Sus cambios son para bien. Voy a sacar más cartas. La rueda, la fortuna, avance, suerte. El emperador, cariño, quiere verte. Quiere verte esta persona, cariño. Quiere verte, me dice. La carta del sol, cariño. ¿Tiene sentimientos por ti? Sus sentimientos son reales. Porque la carta de la fuerza, cariño, la carta del sol, nos hablan de claridad. Entonces, ¿por qué dudas, mi querida Carolina García? Me dicen que los sentimientos continúan igual. Ni más ni menos. Continúan igual. La carta del mago y cierras con la carta del diablo, cariño. Inclusive muchas cosas se van a aclarar. Hay muchas cosas que se aclaran entre ustedes. Mi querida Carolina García del signo Libra. Vamos a ver, cariño, ¿qué te dicen los ángeles guardianes? Vamos a ver.
Carolina García del signo Libra, ¿qué te dicen tus ángeles guardianes? ¿Qué te dicen tus ángeles guardianes? Carolina García del signo Libra, ¿qué te dicen tus ángeles guardianes? Vamos a ver, cariño, con tu hombre Libra, por Dios, que me apoyen. Dice, la liberación, finales, transformación, libertad. Tú quieres cambios. Tú quieres cambios, cariño. La liberación nos habla también de la carta del juicio. A ver, mi querida Carolina García, ¿hay algo que esta persona te ha prometido? O tú de repente me dices, Richard, estamos estancados, yo necesito un cambio, necesito una transformación, porque me sale la carta de la liberación, cariño. ¿Tú quieres que esta persona mejore? ¿Tú quieres que esta persona cambie? Mi querida Carolina García, cariño. A ver, vamos a interactuar, cariño. Son $20. Hay que interactuar. Vamos a ver, cariño. Son $20, cariño, ¿vale? Vamos a ver, cariño. Yo pensé que equivocaste la fecha. No sé con quién habla, maga. A ver, cariño. ¿Tú quieres un cambio en la relación, mi querida Carolina García? ¿O sientes que la relación está muy estancada? Que también puede ser el caso, cariño. ¿O no perdonas? Estoy sacando toda la información que puedo. Dice, no me ha prometido nada, pero tú quieres un cambio. A ver, corazón, tú quieres un cambio, cariño. Yo tengo mis dos sortijas. La sortija que me dio mi madre y la sortija de acero para la mala vibra. Sí, vale. Por eso que me sale la carta del juicio, la liberación. Tú quieres que las cosas sean diferentes. Sí. Perdón, inclusive mi querida Carolina García, es como que me dice Richard, si yo no cambio, yo simplemente voy a agarrar, voy a dejar esta historia. Es como que quieres terminar esta historia, cariño. Es eso lo que siento yo, corazón. Tienes que tener paciencia, cariño, con esta persona, pero si tú de repente estás un poco hartita, tú tienes la última palabra. ¿Vale, cariño? Por el momento no veo cambios, sinceramente. Veo que las cosas continúan como están. Por el momento no veo cambios, cariño. Eso es lo que me dicen. ¿Vale, corazón? Besote. ¿Por qué tus ojitos estaban tristes, Richard? Ahora porque estoy cansado, cariño. Estaba pasando por un momento de estrés, mucho estrés. Lo que es en la parte legal, cariño. Ya les contaré más adelante. Hay que ser reservado con las cosas, cariño. Es eso. Pero ya me estoy recuperando, ya estoy solucionando todo, cariño. Yo por las buenas soy buenos, por las malas soy malo. Es esto. Vamos a continuar. A ver. Carmen López, gracias por tu apoyo, corazón. Acabo de conocer a alguien y me encanta. ¿Cuáles son sus intenciones hacia mí? Lo suelto, me voy de su vida. No quiero perder tiempo, cariño. Qué práctica que eres. Déjalo respirar al pobre hombre o a la pobre mujer. Si recién lo acabas de conocer, cariño, eres tóxica. Eres tóxica, guapa. Acabo de conocerlo y ya quiere dejarlo. Cariño, tienes que ver si la carne está blanda, no está blanda, si funciona, no funciona. ¿Por qué te desesperas? Hambrienta. Cariño, ¿por qué te desesperas? Conócelo más. No, Richard, quiero que me digas, ¿vale la pena o no? Pero ¿cómo puedes pensar si vale la pena o no si recién lo estás conociendo? De verdad, Lupe, recién lo estás conociendo. Ay, de verdad, Carmen, sinceramente, me asustas, guapa, me asustas. Estás en plan obsesiva, en plan loba. Estás así. A ver, Carmen, yo te recomendaría, mi querida Carmen, cariño, que si tú recién estás conociendo a una persona, dale chance para conocerlo más. ¿Por qué quieres sacar una conclusión ya, cariño? De verdad, tóxica. Eres tóxica. Por tu sangre, cariño, corre la vena de tóxica. A ver, vamos a ver. Carmen López, mi intensa, ella es intensa, ¿vale? Carmen López dice, acabo de conocer a alguien y me encanta, cariño.
¿Cuáles son sus intenciones hacia ella? Ella es del signo Géminis, con razón. Vamos a ver. ¿Cuáles son las intenciones de este hombre, de su hombre, cariño? Tu hombre, mi hombre. ¿Cuáles son las intenciones? A ver, ¿es amor o es pasión? Vamos a ver, cariño. Cariño, esta persona está por ti, te está pensando, cariño, pero dale tiempo porque sale la carta de los enamorados. La carta de los enamorados, cariño, es una carta que me dice que Géminis está con suerte. Ha conocido a su hombre, a tu hombre, mi hombre. Cariño, está por ti. Está por ti porque sale lo que es una carta positiva, guapa, tóxica. A ver, la templanza, corazón. Me dicen que es una persona con la cual tú tienes una conexión muy especial que puede ser de almas gemelas o llamas gemelas, cariño, o una relación kármica. Este hombre está por ti. Pero si tú sigues pensando de una forma negativa, este hombre, cariño, se va a ir. No llames a la mala vibra, corazón. No llames a la mala vibra tóxica. No llames a la mala vibra. Este hombre está por ti, cariño. Salen dos cartas buenas de pasión, de deseo, de que te piensa, de que te recuerda. Bendiciones, cariño. ¿Por qué estás venenosa, Carmen? Cuéntame. A ver, desahógate, Carmen. ¿Por qué estás venenosa, cariño? De verdad, Carmen, te entiendo, dice. Ay, bella flor, de verdad, metiendo cizañas. Carmen, te entiendo, dice la niña. ¿Por qué estás venenosa, Carmen? ¿Por qué, cariño? ¿Por qué no confías en ese hombre? ¿Por qué? A ver. Vamos a ver, sigue abierto lo que es el super chat. A ver, yo voy a tomar mi pastilla porque me toca estas horas. Ay, por Dios, aquí salió una. Ya está, me lo tomo como, como si fueran caramelos. Mm, que es una pastilla tan enorme que se me queda aquí en la garganta. A ver, cariño. Sigue abierto lo que es el super chat. Sigue abierto lo que es el super chat, ¿vale? TikTokeros a partir de 100 puntos. Lo siento. Sigue abierto lo que es el super chat, chicos. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Richard, eres mi amor platónico, cariño. ¿Y el otro? ¿Quién es el otro entonces? Ay, de verdad, la niña sinceramente no sabe ni lo que quiere, de verdad. Ahora dice que yo soy su amor platónico y está pensando si la otra cucaracha lo engaña o no. Es que, cariño, tú no estás bien. Tú no estás bien, cariño. Necesitas un psicólogo, pero ya. Ay, por Dios, sinceramente, cariño, tú quieres a todo el mundo. Seguro que si aparece otro youtuber, también lo amas. Ay, por Dios, ella es tan voluble. Ella es tan voluble, tiene un corazón tan enorme que quiere a todo el mundo. Quiere al lechero, al panadero, al carnicero, cariño. Quiere a su profesor, a su profesora, a todo el mundo quiere. Ella tiene mucho amor que dar, mucho amor que dar. Besito, cariño, gracias. Al menos tú me quieres. Al menos tú me quieres, ¿vale, cariño? De verdad es un honor, cariño, aunque estemos lejos. Te envío toda la buena vibra, corazón. Muy bien. Sí, hay que pagar Blanca Unicornio, ¿vale? Es esto. A partir de 100 puntos. Ella piensa que es gratis. Hay que pagar, corazón. Ella dice, este chico, mira, se aburre en su casa, pone el internet, gasta su luz, los efectos, todo, cariño, por amor al arte. Es esto. Se paga, corazón. Ya está. Magdali, cariño, gracias, $20. Muchísimas gracias, mi querida Magdali, corazón, de verdad, chicos, muchísimas gracias. Espero, cariño de corazón, que todos mis seguidores fieles, el año pasado estemos presentes en este canal. Porque el otro año que viene, cariño, si Dios quiere, a partir del mes de junio, voy a soltar lo que es una bomba, cariño, ¿vale? Y quiero que ustedes estén presentes, mis youtubers. Espero que el otro año, si Dios quiere, siempre Dios adelante, ¿vale?
Si Dios quiere, cariño, estar celebrando algo muy importante para mí el otro año. Si Dios quiere, ¿vale? Entonces, espero que todos estén presentes el otro año. No voy a decir qué es, no voy a decir qué es, porque si no me lo salan. Espero que el otro año estén todos, sinceramente. Voy a hacer una transmisión en vivo y a cada uno que se conecte en cariño, un beso con lengua lo voy a enviar. Muy bien. Ay, por Dios, tengo otra donación más. Gracias, cariño. Griselda Hernández, ahora te respondo, corazón. Vamos a ver, cariño. Magdali dice, saludos Richard, soy Géminis. Dime qué piensa Melinda, ¿por qué no le contesto los mensajes que me envía y un mensaje espiritual? Muy bien, cariño. Géminis, Magdali. Vamos a ver, cariño. No, yo lo sé, cariño, por eso que no lo digo. El otro año, si Dios quiere, estaremos celebrando todos, ¿vale? Mis fieles seguidores, cariño. Si es posible, voy a hacer una lista y voy a estar mencionando ahí, cariño, de sol a sol. A ver. Mi querida Magdali, del signo Géminis, me pregunta, ¿qué piensa Melinda? ¿Por qué no le contesto sus mensajes? Magdali del signo Géminis me dice, ¿qué piensa Melinda? ¿Por qué no contesto sus mensajes? Que Dios y universo me ayude, Magdali del signo Géminis. La carta de los enamorados, cariño. Esta persona está pensando en ti, ¿vale? Vamos a ver, ¿de qué forma? Ahora mismo está pensando en ti. La carta de la torre, cariño, que tú lo tienes bloqueada. Es esto. Piensa que a lo mejor de repente lo has bloqueado. Hay una forma de bloquear los correos. Hay una forma, ¿vale? La carta de la templanza, cariño. Está averiguando, está tratando de buscar información, pero piensa que tú lo has bloqueado, cariño. Richie, te brillan los ojitos al verlo. Claro, cariño, ¿y a ti no? A ti no, corazón, Kiara Martínez. Por eso que paras buscando sugars que tienen restaurante de sushi. Cariño, no entiende. Esta persona piensa que tú lo has bloqueado. Corazón, piensa que tú lo has bloqueado, ¿vale? Vamos a ver. La carta del emperador, cariño, pero no se rinde tan fácilmente. Si tú no contestas sus mensajes, esta persona te va a buscar por otro medio. ¿Y quién te dice a ti, cariño, que inclusive te hace un escándalo, como que te reclama algo? La carta del diablo, ¿ves? Te va a reclamar algo, cariño. Y la carta del papa, a ver, Magdali, corazón. Esos mensajes, cariño, ¿no te afecta de una forma legal? Te lo pregunto. Porque si te afecta de una forma legal, yo te recomiendo que respondas el mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos el emperador en el presente, cariño. ¿No te afecta? Pues ya está. Entonces no pasa nada. Pero tengo el emperador, la carta del diablo, que son dos cartas de conflicto, cariño. Son dos cartas de conflicto. La carta del Papa, cariño, no, el de dinero. Vale, corazón. Esta persona te va a buscar, cariño, y posiblemente va a haber un conflicto. Yo te recomiendo, cariño, que te asesores, porque esta persona no se rinde tan fácilmente. No, aquí yo veo un conflicto, cariño, un conflicto. Y aquí yo veo, corazón, personas que tienen un alto cargo. En este caso puede ser de repente abogados, etcétera, etcétera, cariño. Entonces, te recomiendo que te asesores. A ver, vamos a ver una carta espiritual para mi querida Magdali. Corazón, tiktokeros a partir de 100 puntos. La chica que me preguntó si se pagaba se fue. Se fue. Dice, del dinero es ella a mí. Vamos a ver, cariño. Un mensaje espiritual. Magdali del signo Géminis. Un mensaje espiritual. Magdali del signo Géminis. A ver, corazón. Mi querida Magdali. Uy, por Dios, cariño. Vas a tener pleitos. Vas a tener pleitos, Magdali, corazón. A ver, voy a barajear otra vez. Vamos a ver, cariño, vamos a ver esta carta, ¿vale?
Tú sabes que yo te quiero, Magdali. A ver, dice. 6 de tierra, caridad, ganancia inesperada, generosidad, cariño. Te está diciendo mi querida Magdalit que el dinero va a llegar a tu vida. O simplemente, cariño, el dinero que tú tengas se va a multiplicar, se va a triplicar, mi querida Magdali. Se va a multiplicar y se va a triplicar, mi querida Magdali. Me sale carta de abundancia. Mira este ángel, cariño, cómo te entrega monedas de oro, Magdali. Mira este ángel, corazón. Siento, mi querida Magdali, si a lo mejor de repente la persona que te está escribiendo, corazón, tú no lo respondes y esta persona quiere quitarte dinero, no va a poder contigo. No va a poder, ¿vale? Siento que el dinero te sigue, Magdali. El dinero, la abundancia te sigue, corazón. Entonces, cariño, estate tranquila. Estate tranquila. Carta guía, carta consejo, Magdali. Carta guía, carta consejo, Magdalit. La carta del diablo. Tienes que defender con uñas y dientes lo que tú crees que es tuyo. Cariño, defiende con uñas y dientes lo que tú crees que es tuyo, ¿vale? Muy bien, cariño. Kiara Martínez dice, se fue como un evidente. Así me lo dijeron en mi cara pelada. Hey, tú, cucaracha, ¿por qué no me respondes? Me voy como un evidente. Así me dijeron, de verdad. Me quedé muerto. Porque dije, no puedo ser, me quedo sin chamba. Me quedo sin chamba. Ya lo gastaron ya, Richard, dice. Ya lo gastaron ya, Richard. Vas a recuperar algo, cariño, porque esta carta, cariño, es una carta de abundancia, de entregas. Si tú lo haces un juicio, cariño, lo vas a recuperar. O simplemente te llega otro dinero, cariño. Otro dinero te llega, ¿vale? Porque es una carta de recompensa. Mira, ¿ves? Este ángel, cariño, con dinero, caridad, ganancias inesperadas, generosidad. ¿Ves, corazón? Te va a llegar, ¿vale? Bendiciones. No puedo dar pistas, cariño. No puedo dar pistas, ¿vale? Boquita cerrada no entra mosca, como dicen. A ver, cariño. Griselda, gracias por tu apoyo, cariño. $20. Muchísimas gracias, Griselda Hernández. Los tiktokeros estarán alucinando, dirán, este chico se le inventa. No, ¿yo por qué me lo voy a inventar? Miren, ¿ves? YouTube, $20. No sé si se ve bien, más o menos se ve. ¿Ves, tiktokeros? Aquí está, $20. Así la gente de YouTube, mis seguidores, me quieren y valoran mi trabajo, tiktokeros. Y ustedes por una rosa parece que le debo la vida. Muy bien, a ver, vamos a ver. 25, ¿ves? $25. Son $25 de Griselda de YouTube, ¿ves? Son 25. Gracias, Griselda. No lo había visto, cariño. Gracias, corazón. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi querida Griselda. Dice, gracias. Besote, cariño. Hola, mi Richard. Soy de Virgo. Me gustaría saber si mi persona especial, Raymond, del signo Virgo, cambiará su forma de ser conmigo y si irá o no conmigo al concierto porque ya compré las entradas. Ay, cariño, por Dios. Si yo estuviera cerca, cariño, te digo, no vayas con esa cucaracha, ve conmigo. Ve conmigo, te diría, cariño. Conmigo te vas a divertir y vas a salir. No puedo decir. Hay cosas que no puedo decir por YouTube, cariño. Vas a salir mareada conmigo. A ver, cariño, de verdad, sinceramente, la niña. Cariño, de verdad, déjalo a Raymond. Sal conmigo mejor, cariño. Te hubiera en Estados Unidos yo, te digo, deja esa cucaracha. Sal conmigo a rumbear. A ver, ya, Richard, pero tú no tienes lo que tiene Raymond, Richard. Son 25 centímetros de Raymond. 25 de carne, Richard. Su corazón. Porque hemos hecho una prueba. Hemos medido y mide 25 centímetros el corazón de ancho. No, 23. Ay, Richard, ya lo aumentaste 2 centímetros más. 23 mide el corazón. 23, ¿vale? A ver. Dice. Vamos a ver, cariño. Griselda Hernández.
Es del signo Virgo. Pregunta por su hombre, Raimón del signo Virgo. ¿Cambiará su forma de ser con ella? ¿Cambiará su forma de ser con ella, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Raimón, cariño. ¿Cambiará su forma de ser con Griselda del signo Virgo? Vamos a ver, corazón. La carta de la fuerza, cariño, va a cambiar, pero es lento. Es muy lento. Es una carta positiva, pero es una persona que va lento. Me recuerda mucho a su ex de Kiara Martínez, cariño, que es como una tortuga. Es lento, pero va a cambiar porque sale la carta de la fuerza, cariño, pero va a ser lento. La carta del mago te lo confirma, pero va a ser lento. La carta de la torre, cariño, es como un saltamonte. A veces, cariño, hay un cambio, luego retrocede. Un día está feliz contigo, te come, cariño, a besos, te dice que eres la única, corazón, y luego al día siguiente cambia de parecer. Un poco lunático, un poco bipolar, como la mayoría de ustedes aquí en YouTube, cariño. Un poco bipolares. La carta del juicio, corazón, pero sin embargo, siempre se dan lo que es una segunda oportunidad. La carta del Papa y cierras con la carta de la justicia. Sinceramente, estás saliendo con un loco, ¿vale? Pero Richard, a mí me encanta ese loco, Richard, me fascina ese loco. Son 23 centímetros, Richard, de corazón. Son 23 centímetros de corazón. Esos 23 yo no lo dejo, Richard, por nada del mundo. Yo te entiendo, Griselda. Yo te entiendo, corazón. ¿Dónde vas a encontrar 23 centímetros? En ningún lugar, cariño. El corazón mide 23 centímetros. Entonces, cariño, esta persona yo no veo que se va de tu vida, pero es un poco bipolar, cariño. No sé, me recuerda a muchas seguidoras de YouTube. A Kiara, a Bella Flor, a Coco, a Maga. Ay, por Dios, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a ver a Jennifer también, cariño. A ver, vamos a ver, cariño. Dice, vamos a preguntar si Raimón del signo Virgo, cariño, y yo te lo he mencionado, Jennifer, tú no te quedas atrás. A ver, vamos a ver, cariño. Raimón, ¿va a ir al concierto con Griselda Hernández? A ver, esa cucaracha, de verdad. Vamos a ver si va a ir al concierto, cariño. Vamos a ver si va a ir al concierto, ¿vale, corazón? Dice, tan lindo, por lo menos me recuerdas aunque sea bipolar. Ay, por Dios. La carta del ermitaño está afuera. Ay, menuda cucaracha, se hace de rogar, cariño, de verdad, sinceramente, Griselda, pero esos 23 centímetros que es una anaconda, de verdad, se hace de rogar, cariño. La carta del diablo. La estrella, la carta del emperador, quiere que lo insistas, que lo saques de casa, cariño. Menuda cucaracha, se hace de rogar. Es como que te dijera, tú quieres estos 23 centímetros, me ruegas porque yo lo valgo, ¿vale? Su corazón, cariño, mide 23 centímetros su corazón, ¿vale? Entonces me dice, esta persona, cariño, va a ir si tú lo insistes. Si tú simplemente vas en plan orgullosa y dices, no, Richard, ¿vale? Hombres hay por montón. Yo no lo voy a buscar, cariño. Esta persona, pues simplemente, cariño, se queda en su casita. Es más orgulloso que tú. Ya está. Menuda cucaracha, de verdad. Pero así son las mujeres, de verdad. Cuando encuentran un hombre bueno, noble, trabajador, dedicado, no les gusta. Pero encuentran al malo de la esquina, cariño, al Kevin, le encuentran por ahí, corazón, que no tiene ni oficio ni beneficio, y se enamoran. Así son ustedes, cariño, son tóxicas, sinceramente, son tóxicas. Así son ustedes. Encuentran un chico preparado de universidad, no les gusta. Ay, no, Richard es muy aburrido, yo necesito candela, Richard, yo necesito candela. Cariño, Raimón, tu hombre, mi hombre, cariño, quiere que tú le insistas. Si no, no se mueve, no se mueve. Vamos a ver qué consejo te dan. Griselda Hernández. Vamos a ver qué consejo te dan, cariño. Vamos a ver qué consejo te dan, Griselda, del signo Virgo. A ver, cariño.
Vamos a ver, Griselda del signo Virgo. A ver, corazón. La carta del carro me dice, cariño, tienes que pensar primero en ti. Te está diciendo que tienes que rescatarte primero tú. Pero si tú me dices, Richard, lo siento, Richard, lo voy a insistir, ¿vale? Lo voy a insistir. Pues adelante, cariño. Al final es tu vida. Eres tú quien va a sufrir. No yo, ni tus hermanas, ni tus hermanos. Eres tú, ¿vale? Pero me dicen que tienes que rescatarte. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Vamos a ver, corazón de melón. Las donaciones que no quedan ancladas lo tomo simplemente como un regalito. Lo digo para Tatiana-4, ¿vale? TikTokeros, a partir de 100 puntos, me tienen que enviar 100 rosas o unas gafas o un sombrero para responderle lo que es una respuesta rápida. ¿Vale, TikTokeros? Así funciona. Dice, invocamos a Blue Gamer. Ay, por Dios, cariño, de verdad, esos dos son peligrosos. ¿Ustedes imaginan cómo sería que Blue Gamer y Javier Guzmán se conozcan y los dos cariños se enamoren? Ay, por Dios, es una historia interminable, es como la historia sin fin. Habría chisme todo el día, cariño. Su relación sería fuego tóxico, como nos encanta a todos, cariño. Sería así. Imagínense los dos. Ay, por Dios, qué miedo, sinceramente. Tendría que estudiar psicología ya, para poder entenderlos, porque los dos son tela marinera los dos, cariño. Muy bien. A ver. Todavía no estoy respondiendo gratis. Bendiciones a todos. Todavía no estoy respondiendo gratis, ¿vale? Gratis es al final del super chat. Bendiciones Genovevat. Bendiciones Luisa de TikTok. Bendiciones Sofía de TikTok. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Sigue abierto lo que es el super chat. Sería como el huracán. Ya, cariño. Sería como liberar a la bestia que llevo dentro. Sería como liberar a la bestia que llevo dentro, cariño. Porque yo soy una persona tranquilo, pacífico. Sino que de vez en cuando sale mi diablo interno. Es esto. A ver, vamos a ver. Está abierto lo que es el super chat, ¿vale, chicos? Está abierto lo que es el super chat. Voy a tomar mi agüita. Está abierto lo que es el super chat. Dice, extraño yapear, ya cariño, pero es que estoy aquí en Perú. Estoy en España, chicos. No tengo yape. Solo cuando voy a Perú, mi madre pues me pasa su yape, pero no tengo yape, chicos. Tú eres un loco, como tiene que ser, cariño. Solo los locos somos felices. Solo los locos somos felices. Apareció a Dayton, cariño. Chicas, yo le he visto la foto de Dayton y es un chico muy guapo y encima es brasileño. Encima es brasileño. Y doy fe que los brasileños, cariño, son muy apasionados. Muy apasionados. A ver, mi querido Adaito dice, hola Richard, soy Virgo, ¿cómo será mi fin de semana? Vamos a ver, cariño, seguro que va a ser magnífico, corazón, con lo guapo que estás, seguro que va a ser magnífico, Adaito, seguro. Vamos a ver, corazón. A ver, Adaito. Es brasileño, Maga, es brasileño, chicas, es brasileño. Vamos a ver. Adaito del signo Virgo me pregunta, ¿cómo va a ser su fin de semana? Adaito del signo Virgo pregunta, ¿cómo va a ser su fin de semana? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Conocerá a alguien? La carta del juicio, cariño. Es un fin de semana en la cual vas a estar poniendo fin a muchas cosas, porque el juicio es una carta de renovación. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que vas a estar cerrando situaciones en tu vida. A lo mejor cierras un ciclo o se aclara una situación porque tenemos la carta del juicio. Mira, la carta del mago, ¿ves? La carta de la muerte. Siento que vas a estar aclarando muchas cosas, cosas que a lo mejor de repente tenías pendiente, cosas que a lo mejor de repente tú querías saber,
Porque tenemos el juicio, el mago y la carta de la muerte. La carta de la muerte es una carta de renacimiento. Me dan a entender, cariño, que es una semana en la cual tú tienes el poder y en la cual vas a empezar a dejar claro todo, todo, cariño. Nadie te va a mentir, vas a dejar claro todo. La carta de la torre, te viene un cambio en base a este suceso, en base a este acontecimiento. La carta de la emperatriz y cierras con la carta de la justicia. Inclusive, si a lo mejor de repente tú quieres tener claro los sentimientos de una persona o lo que está pasando entre ustedes, en este fin de semana lo vas a tener claro. Entonces, es una semana muy intensa, sinceramente. Es una semana en la cual vas a ver la luz, vas a tener claridad, te vas a dar cuenta de muchas situaciones reales en el amor, en el trabajo, en tu vida. Es como que hay un despertar en esta semana para ti, mi querido Adaiton del signo Virgo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Adaiton del signo Virgo. ¿Qué te dicen los ángeles guardianes? Adaiton del signo Virgo. ¿Qué te dicen los ángeles guardianes, cariño? Caballero de fuego, seguro de sí, apasionado, aventurero. O una persona va a tener claros sus sentimientos, o tú conoces a alguien. Porque también sale la carta de la emperatriz, creación, abundancia y acción. Oportunidades. Mira, oportunidades. No quiero ser tan acelerado con mi mente, pero me dan a entender como que una persona vuelve a tu vida y posiblemente esta persona ya sabe lo que quiere. Vas a tener una conversación con alguien. Bendiciones, cariño. Bendiciones. Sigue abierto lo que es el super chat. TikTokeros a partir de 100 puntos. Gafas, mina de oro, confeti. Respondo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Gracias a mis youtubers que siempre me apoyan. Gracias a mis youtubers. Siempre me apoya mi youtuber. Siempre, siempre. Vamos a ver, está abierto lo que es el super chat, todavía no respondo gratis. Gratis es al final, chicos. Hay que facturar como Shakira. Vamos a ver. Hay que facturar, cariño, hay que facturar. Shakira está nerviosa, dice, porque está pidiendo lo que es la manutención, cariño. Y como Piqué ya no está lo que es en la selección, pues no tiene trabajo. Ya no tiene trabajo, cariño, tiene que dar lo que es el sueldo mínimo. 450 euros de pensión. Tiene problemas económicos, cariño. Shakira tiene problemas económicos. Ay, por Dios, sinceramente. Yo quisiera ser como Shakira. A ver. Está abierto lo que es el super chat. Está abierto lo que es... Richard Gemini ya salió. Sí, cariño. Mañana voy a hacer más, ¿vale? Vamos a ver. ¡Uy! Apareció Blue Gamer, cariño. Aquí hay candela. Aquí hay candela, ¿vale? Se paraliza el super chat. Se paraliza el super chat. A ver. Dice, corazoncito y me gusta. El problema que pasó en el trabajo en contra mía, el jefe hizo algo, habla con sus trabajadoras. Yo casi leo, cariño, habla con sus traviesas. Puede ser sus traviesas. A ver. A ver, cariño. Blue Gamer, corazón, todos te extrañan, todas te extrañan, cariño. A ver. Vamos a ver. Vino mamá. Hay gratitud, cariño. Vino mamá, dice. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Mi querida Blue Gamer pregunta, Sagitario. El problema que pasó en el trabajo en contra de Blue Gamer, el jefe hizo algo con sus trabajadoras.
Hay un complot, en contra de Blue Gamer, que Dios y el universo me ayude. Hay un complot en contra de Blue Gamer, su jefe y las traviesas, cariño, las chiquitas. A ver, hay un complot. Hay un complot. La carta del diablo son problemas, ¿vale? La carta de la torre, la sacerdotisa, los enamorados y la carta del loco. Me dice, la consultante ya tiene la respuesta. Lo que te dice tu intuición o lo que tú de repente has escuchado, cariño, me dicen que sí. La consultante ya tiene la respuesta, cariño. Es como que no están de acuerdo con tus cambios y puede estar relacionado con ese ascenso que hablábamos la semana pasada, cariño. No están de acuerdo con tu cambio. La sacerdotisa, que es el jefe, está en el presente y está mirando lo que es a la carta de los enamorados. Y al costado está la carta del loco, cariño. ¿Qué quiere decir? A lo mejor de repente no lo ha hecho sin querer, pero a tu jefe, cariño, se le ha ido la lengua. Eso es lo que ha pasado. Porque la sacerdotisa está al costado de la carta de los enamorados, cariño. Dice, la sacerdotisa que representa una persona de alto cargo de sabiduría ha hablado por demás y ha puesto a todos boca abajo. Inestable, cariño. Inestable, ¿vale? Entonces, corazón, siento que a tu jefe se le ha ido la lengua. Eso es lo que ha pasado. Ha hecho un comentario y de repente, yo qué sé, cariño, las chiquitas estaban por ahí y pues esto no le ha gustado. Y todos han saltado en plan garrapatas, cariño. En plan garrapatas, ¿vale? Eso es lo que ha pasado, cariño. Vamos a ver, vamos a ver. Sigue abierto lo que es el super chat. Sigue abierto lo que es el super chat. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Yo tengo aquí una opción para compartir. A ver, en Facebook. Vamos a ver. Un momento, chicos. Super chat. En vivo. Hoy estamos Hayes, ¿no? A ver, Richard, no te enteras de la fecha. Momento, chicos. Sí, 6 de junio. Muy bien. Compartir. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. He compartido. A ver. Otra pregunta de Blue Gamer. Vamos a ver, corazón. ¿Qué dicen? El jefe me defendió de todas ellas. Mi intuición me dice que sí. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Ay, el 9 de junio es su cumpleaños de Jennifer, cariño. Corazón. ¿Qué día cae? Blue Gamer pregunta. Su jefe, el rol del signo Piscis. De él estamos hablando, ¿no? ¿Ha salido a favor de ella en contra de las chiquitas? Vamos a ver, corazón. Tu jefe, ¿ha salido lo que es a tu favor? Tu jefe, ¿ha salido lo que es a tu favor, cariño? ¿Sí o no? Vamos a ver qué dicen. La carta de la luna, la carta del carro, la emperatriz, el juicio y la carta del papacito. Ha salido a tu favor, mi querida Blue Gamer. Solamente tenemos una carta negativa que es la carta de la luna. El resto de las cartas, cariño, son positivas. Entonces, ¿qué me dice? Que tu jefe ha salido lo que es a tu favor. Ha salido a tu favor, cariño, ¿vale? Entonces, cariño, a pesar que los perros ladran, tu jefe intenta, cariño, siempre estar bien contigo, ¿vale? No va a ser que al final se quede contigo, cariño, de verdad, porque veo que con las otras solamente les utiliza, pero a ti todavía no te come, cariño, pero sin embargo te defiende. Esa es la realidad. Bendiciones, cariño. Bendiciones. Vamos a ver, está abierto lo que es el super chat. El sábado su cumpleaños de Magdali, cariño. ¿Qué hacemos el sábado?
Hago un super chat, sorpresa. Puede ser que pueda hacer un super chat sorpresa el sábado. Vamos a ver. Está abierto lo que es el super chat. Está abierto lo que es el super chat. Está abierto lo que es el super chat, chicos y chicas. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, está abierto lo que es el super chat. A ver si se conectan porque le he puesto lo que es en las redes sociales. En el Facebook que tengo ahí. Vamos a ver. El mío cae martes. Cáncer. Ya empieza cáncer, cariño. Ya empieza cáncer. El martes. ¿Qué dice Kiara Martínez, cariño? Si el martes todavía es el mes de Géminis y tú eres cáncer. Ay, de verdad, Kiara Martínez, no te enteras, cariño, sinceramente. Yo, qué raro el martes, dice. No, el martes no es, cariño. Será el martes del mes de julio, seguro. Es que de verdad, todavía no acabamos junio, guapa. Todavía no acabamos junio. Es que ¿quién te entiende, sinceramente, Kiara Martínez? ¿Quién te entiende, guapa? El martes, dice. De verdad, cariño. Cada vez estás más tóxica, lo sabes, ¿no? Cada vez estás más tóxica, cariño. A ver. No, no es bueno desear el feliz cumpleaños antes de tiempo. Se dice que es mala suerte. No, cariño, quita el saludo, bella flor. No, no, no. 1000 veces saludar después. 1000 veces, ¿vale? Pero antes no, cariño. Antes no. Es de mala suerte. Es de mala suerte saludar antes. Si no, corazón, yo los saludo a todos. Es de mala suerte, cariño. No lo hagan ahora, ¿vale? Es de mala suerte. No, dicen que es de mala suerte. Siempre he escuchado esto. Nunca he indagado mucho, pero me dicen que es de mala suerte, cariño. Es eso. Por eso, 1000 veces después. En el otro super chat, el domingo. Si no hacemos el sábado, el domingo, cariño, lo saludamos. Es esto, ¿vale? Es de mala suerte, cariño. Queremos a Magdalia aquí todavía. Queremos a Magdalia aquí. Entonces, cariño, el domingo, pero nunca antes, cariño. Es esto. Vamos a ver, chicos. Está abierto lo que es el super chat. Estoy respondiendo con donaciones. Si uno nunca sabe, claro, cariño, es eso. Nunca antes, ¿vale? Después. Vamos a ver si uno nunca sabe lo que puede pasar. Exacto, Kiara Martínez. Has dicho algo coherente, cariño, dentro de tu locura. Has dicho algo coherente. Ay, soy muy malo, de verdad. Al final, Kiara Martínez me va a odiar. Ya me asusté, dice. No, está dicho así. Está dicho así, ¿vale? Sí, es de mala suerte, dice. Antes no, después sí. Antes no. Vamos a ver, chicos. Sigue abierto lo que es el super chat. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, Eric. Esperemos que no. Esperemos que no, porque ese va a ser nuestro fin. Ese va a ser nuestro fin. Vamos a ver, vamos a ver. Está abierto lo que es el super chat. Está abierto lo que es el super chat. Blue Gamer, otra donación, cariño. Vamos a ver. Dice: tuve un intercambio con dos de sus amantes por separado, con Sonia y la manager. El jefe les llamaría la atención a ellas o cómo lo tomaron. Cariño, por Dios, mi querida Blue Gamer, no te expongas, cariño. Recuerda que son muchas. No te conviene exponerte, mi querida Blue Gamer. Vamos a ver. Mi querida Blue Gamer dice: tuvo lo que es un intercambio con dos de sus amantes por separado, con Sonia y la manager. El jefe les llamará la atención a ellas. Vamos a ver. Su jefe de Blue Gamer
les llamará la atención. Vamos a ver. A Sonia y a la manager. Sonia, primera carta. Sí, cariño, ¿vale? Sí. Y sale la carta de la templanza. Pero le va a llamar la atención de una forma pacífica. Tampoco le va a decir gran cosa. A lo mejor lo dice, oye, Sonia, tranquilízate, ¿vale? Hay que estar lo que es en armonía. Porque las cartas que me han salido no es una carta de amonestación, simplemente una conversación simple, cariño. Al manager. Vamos a ver al manager, cariño. Vamos a ver, al manager, cariño, vamos a ver. A la manager, ¿no? No, a la manager no. Con la manager no va a hablar. No. Con la manager no va a hablar, cariño. Lo que sí con la Sonia, pero de una forma pacífica. Con la manager no. No habla con la manager, cariño. ¿Qué tendrá la manager, pues, corazón? ¿Qué tendrá la manager? Yo qué sé, lo hará los 7 quiebres del gato, cariño. Lo hará rasguñar en plan gata en celo. ¿Qué lo hará la manager, cariño? Yo quiero conocer el rol del signo Piscis, de verdad. Tanto lo mencionan, cariño, que me hace ilusión conocerlo. Yo quiero conocer el rol del signo Piscis, sinceramente. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, cariño. El jefe es Candela. Ya, cariño. Yo quiero conocerlo de verdad. Me hace ilusión conocer el rol del signo Piscis. Sueño con él. Tengo pesadilla. Me ahogo, cariño. Me ahogo. A ver. Vamos a ver, chicos. Sonia fue más feo y la manager no tanto, vale. Entonces con Sonia sí va a hablar, cariño. Con la manager no me sale. Con la manager no me sale, ¿vale? Con Sonia sí, corazón. Con ella sí me sale, cariño. A ver. Vamos a ver, sigue abierto lo que es el super chat. Kiara Martínez. Ay, Kiara, cariño, me sorprendes. Me sorprendes, Kiara Martínez. A ver qué quiere hablar. Corazoncito y me gusta. ¿Por qué Géminis me volvió a contactar después de tanto tiempo de ausencia? ¿Qué quiere ahora? ¿Comerte? Comerte, eso es lo que quiere, cariño. Seguro que tú, como buen cáncer, ya te estás ilusionando ya. Te quiere comer, cariño. Está más claro que el agua. Te quiere comer. A ver, vamos a ver. Ella va de inocente, ¿vale? Kiara Martínez va de inocente. Vamos a ver, mi querida Kiara Martínez, por qué su hombre del signo Géminis lo ha contactado después de tanto tiempo. ¿Qué es lo que quiere de ella? Vamos a ver. ¿Por qué tu hombre del signo Géminis te ha contactado después de tanto tiempo? ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere de mí, Richard? A ver. La carta de la luna, cariño. Ten cuidado, ¿vale? Sus intenciones no son buenas. Mira. Sus intenciones no son buenas, cariño, no te confíes. Ya, Richard, pero es que me ha tratado tan bien que yo siento que es que esta vez sí. Yo siento que es amor. No, ten cuidado porque me sale la carta de la luna. Sus intenciones no son buenas. La carta del diablo, cariño. Esta persona lo único que quiere, corazón, es tratarte como plato de quinceñera. Te come y te descarta, cariño. Es así. Sale la carta del diablo, la carta de la sacerdotisa, la carta del mundo, la templanza, la carta de la estrella. La carta del mundo, cariño, es una carta de deseo. ¿Por qué me inclino a algo negativo? Porque como carta guía me salió la carta de la luna y la carta principal sale la carta del diablo. Entonces, cariño, esta persona lo que quiere es hacerte caer en su tela de araña de pasiones. Esta persona, cariño, sus intenciones no son buenas. Te va a comer, te va a dejar ahí saciada, embelesada, cariño, embelesada, pero luego no va a querer saber nada de ti. Richard, me da igual con tal que me coma. Me da igual, Richard, que haga lo que quiera conmigo. Me van los tóxicos. Pues ya está, cariño. Ya sabe lo que hay. Si a lo mejor de repente tú piensas que esta persona, cariño, se acerca a tu vida porque quiere matrimonio o porque quiere lo que es una relación, no, cariño. Lo único que quiere es poseerte, comerte. Es lo único que quiere. Bendiciones, guapa. Ya estarás contenta ya. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Porque ya lo veo a Kiara ya, ilusionada. Richard, me ha escrito, Richard.
¿Se casa conmigo? No se va a casar contigo, guapa. Lo único que va a hacer es comerte nada más. Ya está. Muy bien. De verdad. A ver, qué feo caso. Solo te quiere comer, cariño. El único que quiere. Ella pensaba que venía por amor. Richard viene por amor. No viene por amor, cariño. No es amor al chancho, sino al chicharrón. No es amor al cerdo, sino al jamón, cariño. A ver, no le voy a contestar. Quería preguntar antes. Ay, de verdad, la niña ilusa. A ver, Blue Gamer dice, yo solo me defiendo y la mayoría de mis compañeras no me hablan. ¿Por qué será? ¿Es un complot o para hacerme sentir mal? A ver, cariño. Mi querida Blue Gamer dice, ella solamente se defiende de las niñatas, ¿vale? De las chiquitas. ¿Es porque tienen algo en contra de ella o es un complot? A lo mejor es un complot. Vamos a ver, cariño, si ellos son un complot. Mi querida Blue Gamer dice, ellos son un complot. ¿Por qué me atacan, Richard? Si soy inocente, ¿por qué me atacan? Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Blue Gamer, vamos a ver, cariño. La carta de la sacerdotisa, cariño, porque quieren ser mejor que tú. La carta de la sacerdotisa es una carta de evolución, de crecimiento. Estas personas, cariño, a lo mejor yo qué sé, eres una persona muy inteligente, eres una persona con otro cargo. Estas personas quieren ser mejor que tú. Por eso que te atacan. La carta de la sacerdotisa, cariño. La carta de la luna, ¿ves? Situaciones negativas. La carta de la justicia, cariño. Quieren tu contrato, quieren tu ascenso, quieren tu sueldo, quieren tu dinero. La carta del diablo, cariño. Y así será por siempre. Estas personas no van a cambiar. La carta de loco, inestabilidad. La carta de la sacerdotisa. No van a parar, cariño, hasta que te vean fuera de ese trabajo. Esa es la realidad, cariño. Entonces, te recomiendo que seas prudente, porque siempre van a estar buscando los 5 pies al gato para atacar, mi querida Blue Gamer. Te recomiendo que seas prudente. Bendiciones, cariño. Eso es lo que está pasando, Blue Gamer. Voy a tomar agüita. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Vamos a ver, está abierto lo que es el super chat, chicos. Está abierto lo que es el super chat. Aquí pongo mi pregunta después de las donaciones. No, en la misma donación puedes poner tu pregunta también. Hay una opción para escribir. Ahí mismo puedes poner. Trata de hacerlo corto. Es importante tu signo y la pregunta de la persona o tu pregunta especial. Es eso. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no está abierto lo que es el super chat gratis. Gratis es al final, ¿vale? Actualmente estoy respondiendo con donaciones. Tiene que ser a partir de confetis, mina de oro, gafas. Había otro, ¿cuál era? La nebulosa, ¿no? Si no me equivoco. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Sigue abierto lo que es el super chat. Sigue abierto lo que es el super chat. ¿Qué pasa aquí con mi cámara? Ah, no, está bien. Vale. Sigue abierto lo que es el super chat. ¿Qué te dio esa mujer que yo no pueda darte? Dime qué tiene ella, mi amor, que yo no pueda darte. Dímelo, dímelo, que tiene ella, dímelo, dímelo, que tiene ella, dímelo, dímelo, que tiene ella, dímelo, dímelo. Por Dios. Richard, Aries, ¿por qué no sale? Sí entrego una vez a la semana, pero no le entrego bonus porque no son punteros. Por eso que yo digo, tienen que ver lo que es la lectura completa. Apoyen ustedes viendo lo que es la lectura de Aries para poder entregar lo que es lectura bonus. Es esto, ¿vale? Vamos a ver, está abierto lo que es el super chat. Está abierto lo que es el super chat. Que tengo que facturar, chicos. Tengo que facturar. Vamos a ver, chicos. Muy bien, Blue Gamer. Otra pregunta. Gracias, cariño. Blue Gamer dice, a ver, vamos a ver, Blue Gamer. A ver, a ver, a ver. Hoy tengo un PayPal. Tengo un PayPal.
Ahora lo veo. Primero voy a responder a Blue Gamer. Dice, con todos estos problemas en el trabajo, hoy encontré una pluma en mi casa. Son mensajes de mis ángeles que ellos están cuidándome. Sí, son mensajes de tus ángeles, cariño. Y lo vamos a confirmar con las cartas. Esos son señales, cariño. Te están diciendo que están contigo. Ahora veo el papel, ¿vale? Un momento. Mi querida Blue Gamer pregunta, con todo lo que está pasando, con los problemas en su trabajo, ha encontrado lo que es una pluma en su casa. ¿Es una señal? La carta de la luna, cariño, aunque en cuestión de respuesta es un no, me dice que tienes que hacer caso de tu intuición. Vos saca más cartas. La carta de la fuerza, la carta del colgado, la carta de la muerte, la carta del mundo y la carta del loco, cariño. En cuestión de respuesta, cariño, siento que aparte de ser una señal de tus guías, es algo más, ¿vale? Porque no me sale una respuesta de tus guías, pero sí me sale una respuesta, cariño, que puede ser posiblemente, ¿cómo te puedo decir? Una persona que ya no está en esta tierra, ¿vale? Una persona que está lo que es en la parte espiritual. Entonces, las señales que tú estás recibiendo no es de tus ángeles o arcángeles, es de una persona que ya no está en esta tierra. Es esto, cariño, ¿vale? Es de una persona que no está en esta tierra. Mayormente, ellos se manifiestan a través de los sueños. Cuando uno sueña a un familiar o una persona muy especial que ya no está lo que es en esta tierra, es porque nos quiere advertir o proteger de algo. Es esto, cariño, ¿vale? Te quieren proteger de algo. Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Voy a ver el papel. Un momento, chicos. Un momento. Vamos a ver. Muy bien. Vale. Muy bien. Dice, a ver, los dos somos Acuario. Vale. María, me pregunta María del signo Acuario, ¿cuáles son las intenciones de Sisto? También de Acuario. Las intenciones de Sisto del signo Acuario son buenas hacia María del signo Acuario. Las intenciones de Sisto del signo Acuario. Sí, sale lo que es la carta del mundo, cariño. En cuestión de respuesta me dice que sí, son buenas sus intenciones. La carta de la luna, la carta de la fuerza. Puede ser que a lo mejor de repente ha pasado algo negativo entre ustedes en el pasado, pero eso no quiere decir que sus intenciones no sean buenas. Son buenas sus intenciones. La carta de la muerte, cariño, la carta de colgado, la carta de loco. Pero si tú continúas con esa energía de duda, cariño, puede ser que las cosas cambien para mal. Es importante que creas en esta persona. Hay algo que te preocupa. Es como que las cartas me dan a entender en la cual tú piensas que posiblemente no ha terminado un contacto, una comunicación con una persona. Tú piensas posiblemente que ha retomado contacto, comunicación con una persona. Entonces, cariño, no atraigas a la mala energía. Bendiciones, corazón. Blue Gamer dice, esa pluma lo dejó mi abuela. Ella me crió desde que yo tenía 2 meses. Me amaba mucho. Qué bonito, corazón. Las abuelas de verdad siempre se sacrifican. Blue Gamer pregunta si esa pluma es de su abuela. ¿Esa pluma es de su abuela? ¿Sí o no? ¿Esa pluma es de su abuela? ¿Sí o no? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sí, sale la carta de la templanza, cariño. ¿Ves? La parte espiritual. Una persona que te protege, una persona que te cuida, cariño. Sí, esa pluma es de tu abuela. Irónicamente, cariño, representa lo que es a un ángel, a una mujer, si te das cuenta, y tiene plumas, cariño. Es de tu abuela, cariño. Es una carta preciosa. Mira.
Es una carta preciosa. Es de tu abuela, corazón. Bendiciones. Muy bien, chicos. Yo voy a dormir temprano porque mañana tengo que hacer más videos. Gracias por su apoyo. Voy a responder gratis, ¿vale? Y me voy a dormir. Gracias por su apoyo, chicos. Voy a responder gratis y me voy a dormir. Muy bien. Empiezan los juegos del hambre. Me tienen que poner su signo y su pregunta. No me pongan números, porque yo no respondo a los números. Fechas, no, no, no. Signo y pregunta. No me pongan fechas, signos y preguntas. Muy bien. Dice Marlene, Richard, el señor Wilgen firmará mi contrato de consultoría este mes, Géminis. Marlene del signo Géminis, ¿le van a firmar el contrato en este mes? Marlene del signo Géminis, el señor Wilgen, ¿le va a firmar el contrato en este mes? Marlene del signo Géminis. Sid me dice, puede ser que se pase, pero te va a firmar. La carta de la fuerza es una carta en cuestión de respuesta, sí, pero también es lento. Puede ser que se pase. Ay, perdón, chicos, es medianoche aquí. A ver, TikTokeros. Gabriela del signo Acuario dice, tendré el trabajo que quiero. Mi nombre es Gabriela González. Gabriela del signo Acuario pregunta de TikTok si tendrá el trabajo que quiere. Gabriela del signo Acuario, ¿tendrá el trabajo que quiere? Sí, te sale la suerte, cariño. Sí. YouTubers, gratitud. Capricornio y Bam, ¿qué hay en el amor? Me tienes que poner una pregunta, cariño, porque yo no voy a investigar qué es lo que hay en el amor. Cuando es gratis, tiene que ser una pregunta específica, cariño, ¿vale? No me pongan esa pregunta trampas, porque le voy a ignorar. Dice, Nieves, Richard, soy Mailí de Cáncer. ¿Me extraña Javier de Escorpio? Mailí del signo Cáncer pregunta si le extraña Javier de Escorpio. Javier de Escorpio le extraña a Mailí del signo Cáncer. Vamos a ver. ¿Le extraña a Mailí del signo Cáncer? Sí, te piensa, cariño. Te desea inclusive, sí. Vamos a ver. Dice, Vane del signo Cáncer, una carta de mis ángeles. Vane del signo Cáncer, una carta de los ángeles. Vanessa del signo Cáncer, una carta de los ángeles. Vamos a ver, cariño. Dice, 4 de fuego, prosperidad, satisfacción, celebración. Te viene, cariño, una celebración. Empieza la buena vibra, lo que es en tu vida. Bendiciones, cariño. Blue Gamer, tengo otra pregunta. Vamos a ver, dice, el jefe ya soltaría la bomba que me quiere dar ese puesto que están peleando por todas. Vamos a ver. Blue Gamer me pregunta si su jefe va a soltar esa bomba de que quiere dar el puesto a ella. Blue Gamer me pregunta, ¿su jefe va a soltar esa bomba sobre el puesto de trabajo, cariño? Vamos a ver. Me dicen, la consultante ya tiene la respuesta. Me sale la carta del sol en el presente, Blue Gamer. Yo te diría que va a tardar un poco, ¿vale? Lo va a soltar, pero va a tardar un poco, porque el sol es una carta buena, pero es lenta. Entonces, puede ser que sea lo que es en el verano. El verano, tú estás en Estados Unidos, entonces, cariño, ¿cuándo empieza el verano? A partir de julio. Puede ser a partir de julio o finales de junio, cariño. Es esto, ¿vale? Bendiciones, corazón. Ay, por Dios, voy a poner el cargador. Voy a poner el cargador. Vamos a ver. Y tengo más donaciones, chicos. A ver, un momento.
A ver, este es muy bien. De aquí. Vamos a ver. A ver. Muy bien. Tengo que poner cargador porque me quedo sin batería. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, ¿quién me envió tantos sapos? Alba Herrera, ¿no? Tu pregunta y tu signo, Alba Herrera, de TikTok. Sigo respondiendo. Vamos a ver, cariño. Me ha llegado más donaciones en YouTube. Patricia Hernández, corazón, ¿cómo estás? Richard, querido, mañana es mi cumpleaños. Ay, cariño, No, no puedo Ah, no, ya. Aquí es medianoche, ¿vale? Aquí es medianoche. Feliz cumpleaños, mi querida Patricia Hernández, cariño. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, mi querida Patricia Hernández. Feliz cumpleaños a ti, corazón. Feliz cumpleaños. Aquí ya es medianoche ya y 15 minutos. Dice, una lectura de regalo. Estoy en la playa con mi Alejandro. Dice, una lectura de regalo. No entiendo cómo una lectura de regalo, cariño. A ver, vamos a ver. Te voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo. Pues pásalo muy bien, cariño, en la playa. Quien como tú, Richard, la que puede, puede, y el que no critica. ¿Quién como tú que estás en la playa, Patricia Hernández? Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Patricia Hernández del signo Géminis. Corazón, disfruta la playa, cariño. Es bueno para desconectar de toda la mala vibra. Corazón, si es las 6 de la tarde y continúas en la playa, haz una oración mirando al sol. Te va a ayudar. Vamos a ver, Patricia Hernández del signo Géminis. Mañana es su cumpleaños. No, ya es su cumpleaños. Aquí son medianoche. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. La carta del mundo, cariño. Si tú te das cuenta, mi querida Patricia Hernández, aquí hay un personaje en la cual está siendo protegido por seres de luz. Me dicen, mi querida Patricia Hernández, es una semana de suerte, es una temporada de suerte para ti. Tú siempre vas a estar protegida, cariño, ante las energías negativas o ante cualquier eventualidad que se pueda presentar lo que es en tu vida. La suerte te sigue, cariño. La suerte. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Los ángeles del amor. Los ángeles guardianes, perdón. Los ángeles guardianes dice que Dios del universo me ayude. Patricia del signo Géminis. Patricia del signo Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? 5 de agua, decepción, perdón, arrepentimiento. Me dicen, cariño, no te sientas mal si a lo mejor de repente en algún momento de tu vida las cosas no salen como tú planeabas, cariño. No está perdido tu historia, me dicen. O simplemente, cariño, las cosas van a mejorar para ti. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está triste porque se le ha caído 3 copas. Y aquí hay lo que es leche, si te das cuenta, y 2 copas más. Hay un ángel que te consuela, mi querida Patricia. Si tú de repente, en algún momento de tu vida te sientes triste o sientes cariño que no puedes más, hay un ángel que siempre te acompaña. Ese ángel, cariño, puede ser inclusive lo que es un varón o puede ser de repente, cariño, un familiar. ¿Por qué no? Un hermano, una hermana, un familiar. Pero siempre que tú de repente quieres tirar la toalla, siempre que estás triste, hay un ángel que siempre te acompaña, cariño, porque es una carta de protección. Aparece en tus momentos difíciles. Vamos a ver qué te dicen las cartas de las manifestaciones, cariño. Vamos a ver qué te dice las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver, corazón,
¿Qué te dicen? Estoy respondiendo por orden, ¿vale? Luego, Alba Herrera de TikTok, tengo una pregunta para ella. Vamos a ver, cariño, qué te dicen las cartas de las manifestaciones. Dice, escucha, Patricia, cariño. Para crearlo, proclámalo. Para acelerar cualquier manifestación, piensa, habla y escribe sobre tu deseo solo en tiempo presente. Tengo todo el dinero que necesito. No hay pasado ni futuro en la ley de la atracción. Si lo proclamas como algo que ya es así, el universo estará muy ocupado rápidamente. Entonces, ¿qué te dice, cariño? Si tu corazón vibras bien y tú dices y lo confirmas y lo afirmas que ya lo tienes en tu vida, tenlo por seguro, cariño, que esto llega ya. Cualquier cosa que tú quieras pedir, sea amor, sea trabajo, tranquilidad, salud, tú tienes que decir, ya lo tengo. Tienes que empezar a agradecer. Gracias Dios por esto. Gracias universo por esto. Aunque todavía no llegue, agradece. Agradece, cariño, para que esto se concrete lo que es en tu vida. Bendiciones, mi querida Patricia. Disfruta, cariño, de tu momento en la playa. La que puede, puede, y la que no, critica. Muy bien. Alba Herrera de TikTok. Tu pregunta y tu signo, por favor. Alba Herrera de TikTok. Ponme tu pregunta y tu signo. Mientras que Alba Herrera de TikTok pone su pregunta, respondo a Lupita Palacios. Dice, ay por Dios, la Lupita Palacio, cariño, ella quiere comer. Ella quiere comer. ¿Tendré encuentro íntimo con Jorge de Piscis hoy? No puede ser mañana, cariño. Ella quiere hoy. Ella quiere hoy. A ver. Mi querida Lupita Palacios, del signo de Sagitario, me pregunta si va a ser comida devorada por Jorge del signo Piscis. Mi querida Lupita Palacio pregunta, ¿hoy me comerán? No, hoy no, cariño. Hoy no. Otro día, a ver, otro día. Si te come, cariño, pues ya está, mejor, ¿no? Pero las cartas me dicen que no. A ver, vamos a ver, cariño. Otro día te comerá. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Sí, otro día te comerá, pero no es hoy. Hoy no te come, cariño. Si te come, no va a estar al 100%, porque está un poco tenso el chico. Porque tenemos la carta de colgado, la carta del emperador y la carta de la torre, cariño. Entonces, si te come, no va a estar al 100%. Y no queremos eso, cariño. Tú necesitas rasguñar y tiene que estar al 100% tu hombre, cariño. Bendiciones. Voy a responder a TikTok antes que se me pase. Aquí está. Soy Alba del signo Acuario. Me buscará Roberto del signo Acuario. Alba del signo Acuario pregunta si Roberto del signo Acuario TikTok le va a buscar. Roberto del signo Acuario. ¿Lo buscará a Alba del signo Acuario? Sí, pero va a tardar. Está enojado, cariño. Sale la carta del emperador. Es un sí, pero va a tardar, cariño. El emperador es una carta de ego, de orgullo. A lo mejor de repente está esperando que tú lo busques. Sí, pero va a tardar. Bendiciones, corazón. Vamos a ver, dice. Tengo más preguntas. Vamos a ver. Muy bien. Alma García dice, YouTube. Mi jefe planea sacarme del trabajo o qué pretende hacer conmigo, hacer contigo, soy de Acuario, contigo, ¿no? Muy bien. Alma García del signo Acuario dice, su jefe pretende sacarle del trabajo o cuáles son sus intenciones. Alma García del signo Acuario me pregunta cuáles son sus intenciones de su jefe. Alma García del signo Acuario me pregunta ¿cuáles son sus intenciones de su jefe? ¿Lo quiere sacar? A ver, cariño. Sale la carta de los enamorados, la carta del mago, la estrella, el carro y la carta de colgado, cariño. Esta persona, cariño, quiere actuar, ¿vale? Quiere cambiarte, pero sale la carta de la estrella.
¿Sabes qué siento? Que este personaje, cariño, te va a hacer una propuesta. Entonces, va a depender de ti si aceptas esa propuesta. Yo sinceramente no veo que vaya con malas intenciones. Si esta persona te dice, ya se acabó tu tiempo de servicio, posiblemente, cariño, te va a dar lo que a ti te corresponde por ley, porque veo una persona justa, no veo una persona mala, o simplemente te cambia de área. Si se acaba tu contrato, lo va a hacer todo, cariño, en regla. Entonces, puede ser, corazón, que pues ya no puede mantenerte lo que es en el puesto de trabajo, pero sin embargo te va a dar todo lo que tú realmente te corresponde por derecho, cariño. O te cambia de área. Bendiciones. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué más me dicen. YouTube, tengo donaciones en YouTube, chicos. TikTokeros, tienen que tener paciencia. Ustedes están pidiendo gratis, tienen que tener paciencia. Pensamientos y sentimientos de Jorge de Piscis por Lupita de Sagitario. Vamos a ver cuáles son los pensamientos y sentimientos de Jorge de Piscis. ¿Cuáles son los pensamientos y sentimientos de Jorge de Piscis por Lupita del signo de Sagitario? Jorge de Piscis. Vamos a ver, Jorge de Piscis, cariño. Jorge de Piscis. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Esta persona te piensa, te desea, te añora, te extraña, mi querida Lupita Palacios. Porque la carta de la fuerza, cariño, es una carta de claridad, es una carta de pasión, es una carta con la cual cuando está contigo encuentra paz. Porque si te das cuenta, la carta de la fuerza, cariño, hay un personaje que domina a un león. Fíjate muy bien. Entonces, esta persona se siente muy bien contigo. Esta persona encuentra en ti la tranquilidad que posiblemente no tiene lo que es en su vida. Te desea, te añora, te piensa. La estrella, cariño, representa lo que es a Piscis, pero también representa lo que es un acuario y el hilo de la vida. La carta del mago, cariño. Esta persona quiere estar contigo siempre. Esta persona, cariño, quiere una relación contigo. El carro quiere avanzar contigo. Mi querida Lupita Palacios. El sol inclusive quiere formar familia contigo. Y la carta de colgado, cariño, quiere tener paz contigo. Entonces ese hombre, cariño, está por ti. ¿Vale? Simplemente que su mundo es complicado, ¿no? Pero está por ti. Bendiciones, cariño. Dice Rook, estoy respondiendo con donaciones. Si le surge TikTokeros, tiene que ser máximo 100 rosas. Si le surge, ¿vale? Se lo digo porque hay una chica que está enviando 16 rosas. Máximo 100 rosas y lo respondo ya. Hay prioridad. Rook Villarroel dice, yo leo, Cristian de Libra, ¿él qué piensa respecto a mí? Él quisiera decirme sus sentimientos o si yo estoy presente en sus pensamientos o sentimientos. Vamos a ver, cariño. Mi querida Rook del signo Leo me dice, Cristian del signo Libra, ¿él qué piensa respecto? Cristian del signo Libra, ¿qué piensa por Rook del signo Leo? Cristian del signo Libra, ¿qué piensa por Rook del signo Leo? La carta de la estrella, cariño, tiene buenos pensamientos hacia ti, ¿vale? Porque la carta de la estrella, cariño, te ve como una persona buena, una persona, pues, que siente que hay una conexión. La carta del juicio, pero la carta del juicio, cariño, es empezar otra vez desde cero. A lo mejor de repente uno de vosotros dos, cariño, por más que esta persona sienta algo por ti, uno de ustedes dos está lo que es en un compromiso, porque tenemos la carta del juicio. Pero es cierto que este personaje tiene una conexión contigo. La carta de la sacerdotisa, cariño, te ve una persona madura. La carta de la torre, hay algo que vosotros tienen que resolver. ¿Voy a tomar agua? Muy bien. La carta de la emperatriz y la carta de la justicia. Mi querida Ruth, uno de vosotros dos es como que estuvieran en una relación atrapados, cariño, o hay algo que resolver en su vida. Por más que esta persona sienta algo por ti, sabe que es un obstáculo. Entonces, tienes que tener paciencia o resuelve tu problema primero.
o que esta persona resuelva su problema. Vamos a continuar. ¿Estás presente en sus pensamientos? Claro que estás presente, cariño. ¿Estás presente en sus pensamientos y sentimientos? Él quiere, no, decírtelo todavía no, ¿vale? Pero vamos a ver si está presente. Vamos a ver. Sí, tú estás presente en sus sentimientos y pensamientos, cariño, pero todavía no te quiere decir nada, pero sí estás presente. Vamos a ver, tengo más mensajes. Gracias, mi querida Ruth. Gracias, cariño. Lupita Palacios. ¿Cómo está la relación de Jorge de Piscis y Sandra al día de hoy? Lupita Palacios, del signo de Sagitario, me pregunta, ¿cómo está la relación de Jorge de Piscis con Sandra al día de hoy? ¿Cómo está la relación de Jorge de Piscis con Sandra al día de hoy? Vamos a ver. Problemas. La carta del diablo, cariño. Problemas. Problemas, hostigamiento, estrés. La carta de los enamorados, discusiones, porque está al costado de la carta negativa, cariño. Es como que todo lo que habla lo apesta, o ambos. No tiene que ser solamente uno, ambos, cariño. No se entienden. La carta de la justicia, están hablando de trámites legales. La carta del Papa, cariño, están tocando un tema para tener una entrevista por situaciones legales. La carta del emperador, pero las cosas se complican. Es como que ella pone sus condiciones o posiblemente, cariño, no quiere darle el divorcio, la separación tan fácilmente. Entonces, están teniendo discusiones y riñas. Bendiciones. Alma García dice, ¿cuáles son los sentimientos de Armando Hernández hoy por mí? Él es de Acuario. Vamos a ver, cariño. ¿Cuáles son los sentimientos de Armando Hernández del signo Acuario por ti? ¿Cuáles son los sentimientos de Armando Hernández del signo Acuario por ti? Que Dios y el universo me ayuden. La carta colgado, cariño. Esta persona piensa posiblemente que quizás tú no confías o de repente, cariño, vosotros han tenido algún tipo de choque. Entonces, hay una especie de nerviosismo en estos momentos. No tiene por qué ser bueno ni malo, simplemente, cariño, que la situación entre ustedes está un poco tensa. Eso es lo que me da a entender. Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? Vos acá más cartas, ¿vale? Vamos a ver. La carta del Papa, cariño. Cuando una carta sale fuera de la lectura, puede ser celos, puede ser que a lo mejor tú tienes pareja, esta persona tiene pareja, o es una relación oculta, porque hay una carta que está fuera de la lectura. La carta de la emperatriz, o simplemente, cariño, vosotros no se hablan. ¿Ves? Por eso que me salió la carta del colgado. Aquí hay dos cartas, cariño, que se dan la espalda. La carta del sol, la carta de la fuerza, la carta del juicio. Vale. Me dan a entender, cariño, que vosotros es como que si estuvieran enojados. Están como enojados, tienen que hablar del tema, me dicen, y tienen que buscar lo que es una solución a este problema. Bendiciones, cariño. Muy bien. Vale. Sigo respondiendo gratis ahora y luego me voy a dormir, ¿vale? Porque es medianoche. Dice, Mamparo de TikTok, ¿volverá mi ex Aries aunque su novia le envíe captura donde dice que me quiere? Aunque sí, no entiendo. Voy a preguntar. Cáncer, Mamparo de TikTok, ¿volverá su ex Aries? Mamparo de TikTok, Cáncer, ¿volverá su ex Aries? Sí, cariño. Aries te piensa. Me tienes que poner signos, Pitit. Si no me pones signo, yo no funciono, ¿vale? Yo sin signo no funciono. No. Yo sin signo no funciono. Soy Ángela de Sagitario. Conseguiré un buen trabajo, TikTok. Ángela de Sagitario. Conseguirá un buen trabajo, Ángela de Sagitario. Conseguirá un buen trabajo, Ángela de Sagitario.
Por el momento es un no, cariño. Por el momento es un no, ¿vale? Ten cuidado con lo que firmas, porque la carta de la luna son problemas. Entonces, o busca trabajos reales, no busques trabajos con contratos negros, no, busca trabajos reales. Dice Lupita Palacios, ¿qué viene para mí, Sagitario, en este mes? Lupita Palacios de Sagitario pregunta con Jorge de Piscis, ¿qué viene en este mes? YouTube, Lupita Palacios, gracias por la donación, cariño. Lupita Palacio pregunta, ¿qué viene en este mes para ella y Jorge de Piscis? La carta colgado, cariño, es un mes un poco tenso, cariño. La carta de la luna, corazón, tienen que resolver un problema, ¿vale? La carta de la torre, la carta de la justicia, el mundo y la carta de la fuerza. En este mes, cariño, es un mes de situaciones legales y posiblemente puede ser que está relacionado con Jorge de Piscis, cariño. Es un mes de situaciones legales, me dice. Pero nada que no se pueda resolver. Se va a resolver, me dice. Pero es un mes, cariño, en la cual vas a tener que apoyar mucho a esta persona porque su historia como que se complica un poco. Las cosas se van a resolver porque tenemos la carta del mundo y la carta de la fuerza, pero me dicen que a principio del mes de julio o finales de este mes, cariño, se complica su situación, especialmente con las leyes. Va a tener un contratiempo. Vosotros dos, cariño. Bendiciones. Vamos a ver. Alma García dice, Armando tiene sentimientos de amor por mí, él me seguirá buscando, de Acuario, vamos a ver. Entonces, es real que vosotros están enojados, ¿no? Vamos a ver, cariño, Alma García del signo Acuario y Armando del signo Acuario, en un futuro te buscará. Armando del signo Acuario, ¿buscará a Alma García del signo Acuario en un futuro o no? Vamos a ver, cariño. ¿Te buscará o no? La sacerdotisa, el ermitaño, la estrella, el sol y la templanza. Sí, pero esto puede tardar inclusive lo que es un año. Porque tenemos la carta de la estrella, cariño. Tú con esta persona te vas a reconciliar. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el hilo de la vida. Entonces me dice, cariño, en el futuro también sale una reconciliación. Esta persona te va a buscar, ¿vale? Deja que las cosas se enfríen o simplemente que esta persona reflexiona. Tú también reflexiona, cariño, para que puedan tener lo que es una unión como Dios manda. Pero sí te va a buscar, ¿vale? Pero puede tardar lo que es un año. Por eso que no te saco lo que es una fecha aproximada, cariño, porque solamente saco de un año para atrás. Bendiciones. YouTube dice, gratitud. Yo te he respondido, creo, ¿no? Yo le respondí a gratitud, creo, ¿no? YouTubers, no hagan doble pregunta. Lo voy a poner velas negras. A ver, ¿he respondido a gratitud? Tienen que dar oportunidades a las personas que no he respondido, ¿vale? Me dijiste que no. A ver. Soy Capricornio. Pequeño consejo que deba meditar el día de hoy. A ver, vamos a ver. Gratitud del signo de Capricornio. Un consejo de los ángeles. Gratitud del signo de Capricornio. Un consejo de los ángeles. YouTube. La rueda. Suerte, progreso, cambio. Me dicen, cariño, la fortuna te sigue, pero no te rindas, no tires la toalla, porque la carta de la rueda, cariño, es una carta que nos hablan de avance, que nos hablan de suerte, que tienes que seguir para adelante, me dicen. Y si no lo haces por ti, hazlo por la familia. Pero me dicen, no tires la toalla, continúa para adelante, te está diciendo. Vamos a continuar. Dice Jennifer, José de Acuario irá a la celebración del día jueves. Jennifer pregunta si José de Acuario irá a la celebración el día jueves. José de Acuario irá a la celebración el día jueves. Sí, sale la carta de la justicia.
Dice, María Galvín, soy María de Capricornio. Carmen de Tauro, ¿me buscará? Vamos a ver. María de Capricornio pregunta si Carmen de Tauro lo va a buscar. María de Capricornio pregunta si Carmen del signo Tauro lo va a buscar. No, por el momento es un no, cariño, ¿vale? Por el momento es un no. Pascual Medina de Cáncer. ¿Dejará a su amante Rebeca de Piscis? Pascual Medina del signo Cáncer. ¿Dejará a su amante Rebeca de Piscis? Pascual Medina de Cáncer. ¿Dejará a su amante Rebeca de Piscis? Sí, cariño. Pero cuidado con la amante, porque me sale la carta de la emperatriz. No vaya a ser, cariño, que haya hijos. Cuidado. Vamos a ver. Dice David Ariaga. Soy del 22 de julio, Cáncer, en el amor soltero. ¿Le llegará una persona en su vida a David del signo Cáncer? ¿Le llegará una persona en su vida a David del signo Cáncer soltero? ¿Le llegará? ¿Sí o no? Sí, cariño. Estás destinado para estar en pareja. Dice, Bella Flor. ¿Es cierto que Emerson quiere algo serio conmigo? Géminis. Yo, Blanca de signo Sagitario. Blanca de Sagitario pregunta, ¿es cierto que Emerson del signo Géminis, YouTube, quiere algo serio con Bella Flor? Vamos a ver. Sí, sale la carta del mago. Vamos a ver, tengo una donación. Lupita Palacios, cariño. Dice, ¿cómo está Sandra, la esposa de Jorge de Piscis? ¿Qué quiere ella de su matrimonio? ¿Qué quiere Sandra, la esposa de Jorge de Piscis, del matrimonio? ¿Qué quiere Sandra, la esposa de Jorge de Piscis, de su matrimonio? Vamos a ver estas cartas. La carta del Papa, cariño, la carta del emperador, la carta de la rueda. Quiere dinero y no quiere que Jorge del signo Piscis vuelva a rehacer otra vez su vida. Eso es lo que pasa, cariño. Es como que Sandra dice, si no es conmigo, no va a ser con nadie. Aparte que quiere dinero, ¿vale? Es una persona que no quiere que vuelva a rehacer su vida, aparte del dinero. Vamos a sacar más cartas. ¿Qué más decía? Vamos a ver. ¿Cómo está Sandra? ¿Cuáles son las energías de Sandra con respecto a Jorge del signo Piscis? ¿Cuáles son las energías de Sandra con respecto a Jorge del signo Piscis? Vamos a ver, cariño. ¿Cuáles son las energías de Sandra con respecto a Jorge del signo Piscis? La carta del carro, cariño. La carta del carro piensa que a lo mejor se puede salvar lo que es la relación. Ella cree, cariño, que puede ver lo que es una oportunidad porque tenemos la carta del carro. La carta del diablo, cariño, y está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de retener a su hombre. Entonces, esta persona, cariño, aunque de boca para afuera de repente quiere lo que es el divorcio, ella por dentro, cariño, no quiere que las cosas pasen así. Vamos a ver, cariño, es como que tiene la esperanza de que se puede resolver esto. Carta guía, carta consejo para Lupita Palacios. Carta guía, carta consejo para Lupita Palacios de Sagitario. La carta del juicio, cariño. Es importante que ellos se separen, me dice, ¿vale? Es importante, cariño, que empieces o hagas las cosas bien. Es lo que me dice. Karim Muñoz dice, Richard, ¿cómo estás? Soy Géminis. Quiero saber qué sucederá con Patricio de Cáncer. ¿Hay amor o deseo? Patricio del signo Cáncer. ¿Es amor o deseo hacia Karim Muñoz de Géminis? Patricio del signo Cáncer. ¿Es amor o deseo hacia Karim Muñoz del signo Géminis? Cariño. Tenemos lo que es el signo de Aries. El signo de Aries es pasional, pero la carta del Papa, cariño, representa situaciones reales.
Entonces, esta persona tiene sentimientos, al menos por ahora, sentimientos reales por ti. Bendiciones. Vamos a ver. César Bravo dice, hola Richard, soy Marta de Sagitario, ¿me mudo este año? Marta de Sagitario, YouTube. César Bravo, ¿se muda este año? Marta de Sagitario, YouTube. ¿Se muda en este año? Sí, cariño, sale el juicio. Sinturizaga, soy Virgo y él es Aries. ¿Se va a decidir a volver? Aries volverá a la vida de Virgo. Aries, ¿volverá a la vida de Virgo? No, por el momento es un no. TikTok, soy Dayani Ramírez de Libra. Voy a estar bien de mi salud. Tema de salud no respondo, cariño. Lo siento. Tema de salud no respondo. Me tienen que poner signos. A mí no me pongan números, no me pongan fechas. Me tienen que poner signos. Soy Vicky de Capricornio, Lucas de Libra. ¿Se acuerda de ella? Lucas del signo Libra. ¿Se acuerda de Vicky de Capricornio? Lucas del signo Libra. ¿Se acuerda de Vicky de Capricornio? Sí. Se acuerda de una forma pasional. Susi de Escorpio. ¿Le buscará Leo este mes? Susi de Escorpio. ¿Le buscará Leo este mes? Existe toda la posibilidad que sepa de esta persona. Y quizá por el internet. Cari Muñoz, soy Géminis. Quiero saber si Karina del signo Virgo me ha hecho algún tipo de daño o es envidia. Karina del signo Virgo, ¿ha hecho algún tipo de daño o es envidia con respecto a Cari Muñoz del signo Géminis? Cariño, es daño, ¿vale? Sale el mago y la carta de la estrella. Vamos a ver. Ayala de Capricornio. José me escribe estos días. Ayala de Capricornio, TikTok. José lo escribe estos días. José lo va a escribir estos días a Capricornio. Sí. Dice, yo leo, Cristian de Libra, si no fuera por la situación de ambos, en otra situación me hubiera gustado que yo forme parte. Va muy bien. ¿Ves? Hay algo entre ustedes, ¿no? Rook pregunta, si ellos no tuvieran el problema que tienen actualmente, si estuvieran libres, ellos tuvieran lo que es una relación como Dios manda. Bendiciones, cariño. Cariño, al final sale el mundo. Es como que vosotros repiten esta historia vida tras vida tras vida, cariño. Si tú me dijeras, Richard, en este año las cosas hubieran sido diferentes, no, pero vosotros van a tener una oportunidad en otra vida. Entonces, esto no es tu única vida que vas a tener. Tú vas a tener una reencarnación con esta persona y en la próxima vida, cariño, tú vas a estar con esta persona. Es esto. Richard, pero ¿cómo voy a saber esto? Lamentablemente, cuando nosotros reencarnamos, cariño, porque tenemos que aprender más, nos olvidamos de todo. A lo mejor de repente puede ser que tú estás reencarnando constantemente y por eso que tú sientes una conexión con esta persona como si lo conocieras de toda la vida. Ahí te das cuenta. Bendiciones. Vamos a ver, cariño, TikTok. Él no me lee y doné. Cariño, yo doy prioridad a las donaciones cuando son mayor de 100 rosas. Si no, cariño, lo tomo solamente como un regalito. No me exijas cuando me das prácticamente, ¿cuánto? 30 rosas, cariño. No me exijas, ¿vale? Estoy respondiendo gratis, ya que vosotros no hacen donaciones. Es esto. Pero bueno. Me voy a dormir, chicos. Aquí va a ser la 1 de la mañana y no soy una máquina. Soy un ser humano que se cansa y se resiente también. Entonces, voy a descansar. Los quiero, chicos. Gracias por su apoyo. Estamos en contacto. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10:30 de la noche, hora de España. Si Dios quiere, nos vemos mañana, ¿vale? Tengo que descansar, chicos. Uy, por Dios. Una donación, 12 euros.
Vamos a ver, voy a responder esta donación y me voy. Dice, ay por Dios, XL, pancita XL, cariño, no digas XL que me pongo nervioso. A ver, he conocido una chica, se llama Nelly de Acuario, yo John de Escorpio. ¿Cómo nos irá? Otra pregunta, quiero saber si mi tío José Ramón Burgos, de Cáncer, ¿no? ¿Está en el otro plano o no? Ya que está desaparecido. Vamos a ver. Primero, José Ramón Burgos. José Ramón Burgos, ¿está en otro plano? Está desaparecido, ¿no? Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dice? Seguidora menos. Pues bendiciones, cariño. Que te vaya bien en la vida, ¿vale? Bendiciones. Que te vaya bien en la vida. Te deseo todo lo mejor del mundo, cariño. ¿Para qué me voy a hacer hígado? Otro canal seguro que te va a responder gratis. Bendiciones, cariño. Yo no puedo responder a todo el mundo. Trato de llegar a todos, pero no puedo, ¿vale? Te deseo todo lo mejor del mundo. Búscate otro canal. Adiós. Vamos a ver qué me dicen. José Ramón Burgos, del signo Cáncer, está desaparecido. ¿Está en otro plano terrenal? La carta del sol, la carta del carro, cariño, la carta de la sacerdotisa, la carta de colgado y la carta del mundo. Sí. Y me dicen que muy pronto vas a saber algo de esta situación. Lo siento, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. XL Pancita se llama John del signo Escorpio. Ha conocido a una chica, Nelly del signo Acuario. ¿Cómo va a ir esta relación? Esta relación tiene futuro con Nelly del signo Acuario y John del signo Escorpio. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa, cariño. La carta del colgado. Uno de vosotros dos, John o Nelly del signo Acuario, es muy cabezota. Tiene carácter muy fuerte. La carta del mundo, la carta de la estrella y la carta de la torre. Esta relación tiene futuro, pero uno de ustedes dos tiene que cambiar el carácter. Uno de ustedes dos tiene que cambiar el carácter. ¿Por qué? Porque me sale la carta de la sacerdotisa y la carta de colgado, cariño. O de repente puede ser también que tú me dices, Richard, hay una diferencia de edad. Y quizás de repente por eso, cariño, hay un choque entre ustedes. También puede ser el caso, ¿vale? Porque me sale el colgado al costado de la carta de la sacerdotisa. A ver, mi querido Pancita XL, cariño. ¿Existe una diferencia de edad grande entre ustedes? Porque puede ser, cariño, que esto puede ser el problema, ¿vale? La rebeldía de las niñatas o de los niñatos. A ver, Pancita, cariño, porque aquí va a ser la 1 de la mañana, tengo que dormir ya. No, somos de la misma edad, pero en el carácter, porque aquí, cariño, no se ponen de acuerdo. La sacerdotisa y la carta de colgado. Estamos igual, está por la Alemania. Estoy por Alemania. El carácter, cariño, el carácter, porque aquí hay algo. La sacerdotisa es una carta de evolución, pero la carta de colgado, cariño, en algo no se entienden. ¿O es alemana? Si es alemana, cariño, no creo, porque su nombre es, no creo que sea alemana. Nelly, pero su carácter, cariño, el carácter, dice, nada paraguaya, yo peruano. El carácter, uno de vosotros dos, tú peruano, cariño, hola paisano. Uno de ustedes dos, el carácter es muy difícil. Hay futuro, pero tienen que cambiar el carácter, porque si no, cierras con la carta de la torre, cariño. Hay futuro, pero es el carácter, ¿vale? Quizá de repente cuando lo vas a ir conociendo o cuando vosotros se vayan conociendo más, te vas a dar cuenta que el carácter es muy difícil en uno de ustedes dos. No tiene por qué ser ella, a lo mejor eres tú, a lo mejor eres tú, cariño, pero me dicen, tienen que cambiar el carácter. Es lo que me dicen. Pero si hay futuro, si quieres,
Si quieres, hay futuro. Y como tenemos la carta de la torre al costado de la carta de la estrella, cariño, posiblemente tienen que hacer cambios en un futuro, no en este año, en un futuro. Bendiciones, cariño. Ya está. Me voy a dormir, chicos. Es la 1 de la mañana. Gracias por su apoyo. No soy una máquina. He respondido gratis en TikTok. He respondido gratis en YouTube. Pero yo también me canso, ¿vale? Son 2 horas que estoy haciendo super chat. Hasta la vista, chicos. Se me cuidan. Nos vemos mañana a las 10:30 de la noche, hora de España. Bendiciones de corazón. Nos vemos, chicos. Ya es tarde aquí ya. Hasta la vista, youtuber. Hasta la vista, tiktokeros. Es que yo no entiendo los tiktokeros. Encima que no me hacen donaciones y por 30 rosas que no son ni 10 céntimos, se enojan conmigo. Se enojan conmigo, cariño. Cuando los youtubers me dan $20, 20 euros, $50, cariño, de verdad, sinceramente, los tiktokeros me han reclamado por 3 céntimos. De verdad es esto. Hasta la vista. Sean felices, cariño. Nos vemos, tiktokeros.